tengan el fundamento, después pueda subirles este video y puedan hacerlo. ¿Listo? Oye, profe, ¿usted sabe qué pasó con la muchacha que hace también? No, la verdad no tengo la menor idea. En ese sentido, pues muchas veces no continúan o aplazan semestre. Puede ser por diferentes razones. ¿Listo? ¿Por qué la extrañas? Bueno, muy bien, así está muy bien, que se preocupe por los compañeros, está excelente, Erika. Bien, bueno chicos, como les decía, vamos a iniciar un nuevo tema, que es un tema bastante, digámoslo, a mí me parece súper, a mí me gusta, esto sí me encanta, pero pues obviamente, vuelvo y le reitero, quizás no todo el mundo le llame la atención este tipo de temario, pero es algo importante que al menos se debe conocer. Lógica de programación. ¿Qué es la lógica de programación? Es un área donde vamos a aprender, como su nombre lo indica, a aplicar la lógica en el ámbito de la programación. Suena un poco redundante, pero ya entremos a ahondar en ese tema. Listo. En este caso hay 6 competencias. Recuerden que nosotros siempre evaluamos por competencias. En pocas palabras, ustedes van a tener 6 noticas. De esas 6, saben que hay una séptima que es la que yo siempre pongo, que es por aprendizaje práctico. Es en ver su desempeño, su desarrollo en las diferentes actividades, sale una nota adicional. En todos pasa, o sea, si por ejemplo diagramación tiene 3 notas, ¿no? Ponemos las 3 notas. Y fuera de esa hay una cuarta que es la que pone el instructor por el trabajo práctico, se la pongo yo. Y lo mismo pasa en todas, ¿listo? Entonces, competencias evaluar. En este caso son 6. La primera, comprende qué es un algoritmo, dato importante para comprender la lógica, y lo representa por medio de diagramas de flujo y pseudocódigos. Entonces vamos a aprender qué es un diagrama de flujo, que es algo similar a lo que ya hemos visto, pero un poco más específico. Y los pseudocódigos, que va a ser la base de todo el trabajo en este componente. Segundo, maneja conceptos básicos referentes a los lenguajes de programación, tipos de datos, operadores, para qué sirven, cómo emplearlos para dar solución a un problema. Entonces, que conocemos los diferentes elementos que componen los aspectos básicos de la metodología de lógica de programación. Comprende el uso de las representaciones algorítmicas y las usa en prácticas. Identifica procedimientos con estructuras cíclicas, secuenciales y selectivas y desarrolla de forma adecuada. Identifica procedimientos con estructuras repetitivas y las desarrolla en la forma adecuada. Y por último, comprende las ventajas de la creación de proyectos en los entornos de desarrollo IDE. Vamos a entender qué es un IDE, cómo funciona y para qué nos sirve. Pero para poder empezar en este mundo hay que solucionar una cantidad de conceptos bastante amplios. Entonces aquí tenemos una tabla de contenido que, como ya les decía, ya lo compartí, creo que sí, ya lo compartimos, sí, aquí está, ya la enviamos ahí también para que la tengan presente, listo, y se dan cuenta que hay muchos elementos, así que esta guía hay que tenerla muy presente, listo. Entonces comenzamos. Transferencia de conocimiento. Vamos con cosas muy sencillas, básicas, cosas que ustedes aprendieron en la escuelita. Uy, hija, salud. Listo, espera. Porque tiene como más oportunidades de buscar algo laboral en diseño. Pues lo digo como para no aprovechar este momento de estar estudiando. Porque no hay muchas ofertas laborales de personas que conozcan diseño. Y es muy, si usted no tiene imaginación, usted la imaginación la encuentra en Google. Digamos, puede ser un banner para un restaurante, entonces busco banner para el restaurante, para hamburguesas, para pizza, y él le da unas referencias. Y si usted ya sabe manejar los programas, que es lo más difícil. Ok, qué pena, disculpe un momento. Pero usted sí, que está grabando, pero les voy a escuchar todo lo que pega. ¿Sí ven? Muy bien. Computador. Vamos con los elementos básicos de lo que es un computador. Entonces nos dice, dispositivo electrónico utilizado para procesar datos de forma automática. Qué pena, escucha un momento. No, ese profesor también. Esto, sí. Por lo menos necesito una chica que me ayude.
está publicitándose. Bueno, está chévere, está bien, eso es parte del marketing digital. Sí, la herramienta. Imagínense que la doctora, la coordinadora me metió están haciendo un curso de marketing digital. Es ¿Taller? ¿Un seminario? Un seminario de marketing digital. Y me lo certifican, entonces estoy. Eso está bien, uno tiene que capacitarse. Es más, si a ti te gusta ese cuento, Google ofrece muchos cursos. Google los ofrece gratuitos de marketing digital especializado en Google Ads. O sea, son excelentes. Deberías tomarlos, son entre comillas sencillos de hacer y lo mejor es que son gratis. ¿Sí me va a entender? Entonces, hay algo que se llama Google Garage, que es como una plataforma de Google de enseñar a la gente. Y entonces usted entra a Google Garage, usted dice, y lo certifican también. Entonces imagínense, si yo soy marketing digital certificada por Google, o sea, eso ya es otro nivel. ¿Sí ves? Yo no he visto Google Garage, Sí. he visto Google, bueno, los otros que he utilizado de imágenes, No, sí, Google Garage, que ahí les muestro el datico para los que les esté interesados en aprender cosas directamente desde Google. Miren acá, tema que les puede interesar a todos. En la universidad nos ponían mucho el Google académico. Pues por lo que es que, Para citar. perdón, mira, este es, mira, este es Google Garage. Garage, míralo, aquí está. Grow with Google. Desde el 2015 llama a millones de personas. Mira, Garage Digital. Uno aquí lo que puede hacer es simplemente, por ejemplo, si uno se registrarse es con su cuenta de Gmail. Listo, en este caso voy a acceder para que lo miren un poquito. Ay, ven, ¿por qué me sacó si yo tengo mi cuenta aquí registrada? Qué raro, me ha sacado y yo tengo mi... por lo que lo tengo en el computador personal, qué pena. Entonces, aquí hay cientos de cursos que usted puede hacer y hay cursos certificables. Pero... lo tengo con la otra. Qué raro. Pensé que lo tenía con ese, para que lo tengo con ese. Profe, ¿por qué empezaron a salir todos Sí, aquí lo tengo. antes de entrar? Yo no los entendí. Te da curiosidad. Lo que pasa es que... Porque antes no era así. Mire. No. Esto no. ¿Pero te pasa en tu computador? Sí, todos. Cuando abres los perfiles, lo que pasa es que cuando tú tienes una cuenta y la agregas a Google, Google queda sincronizado con esa cuenta. Entonces, cuando llega otra persona y agrega otro correo electrónico, es otra cuenta aparte. Entonces, Google sincroniza con esa cuenta. Entonces, cuando tú tienes varias cuentas sincronizadas en tu equipo personal y abres, te aparecen varias cuentas que son las que tienes sincronizadas. ¿Sí me entiendes? Si quieres que eso no pase, simplemente elimina las cuentas. ¿Sí ves? Mira lo que te decía. Esos cursos que tienen dice incluye certificación. Y estos son conceptos básicos del marketing digital. ¿Listo? Por aquí podemos asegurar que el cliente te encuentre cómo hacer para que los clientes se encuentren en línea, promociona una empresa con publicidad en línea, ¿listo? Expande una empresa a otros países, conoce a los clientes a través de dispositivos móviles, un contenido para promocionar una empresa, comprende la necesidad, genera confianza. Todo esto son los cursos. Si nosotros vamos a los que tienen las certificaciones o a los cursos certificados, les vamos a mostrar una cierta cantidad de cursos que puedes certificar, donde tú puedes trabajar para poder, digámoslo, mejorar tus conocimientos. Es excelente. Sí. Y se llama, vea, así se llama, Google Garage. Garage Digital. Que a veces, pero pues bueno, también certifica el Facebook, también certifica Sí, claro. aprender a manejar Facebook. Sí, claro. Entonces esas son... No, sí, la de Google es súper, realmente sí, aprendes bastante y más que... Si uno quiere continuar con diseño gráfico, pero la carrera como tal, estos semestres la sacan de homologar, ¿no? Depende, porque hay universidades que tienen convenio o los que aceptan los módulos, por eso se intentan que sean módulos que usted ve en todos lados, ¿sí me van a entender? Entonces, por ejemplo, si la universidad tiene un módulo de diagramación y usted ya vio diagramación, le pueden homologar ese tiempo, ¿sí me van a entender? Pero pues depende mucho de la universidad a la que usted vaya. ¿Listo? Ok, bien, listo. La voy acá, ¿cierto, Luisa? Ya que ya también tiene sombrero. Muy bien. Ok, comencemos con los conceptos básicos.
Dispositivo electrónico utilizado para procesar datos en forma automática y obtener resultados de los cuales pueden a su vez ser utilizados y analizados para producir información. El computador está conformado por una parte física llamada hardware y una parte lógica llamada software. Vámonos a lo básico de un computador. Ustedes deben entender que cualquier dispositivo, sea el celular que tiene prisa, sea el computador, sea cualquiera, funciona mediante algo que se llama pulsos eléctricos. ¿Sí? Esto funciona con electricidad. El computador es una máquina electrónica. Hay que aclarar eso. Pero ya, pues eso es obvio, ¿no? Sí. Pero como es obvio que es electrónica, ustedes deberían pensar cómo funciona. Nosotros tenemos una mala costumbre como seres humanos, y es que al encontrar que algo funciona correctamente, no nos importa cómo trabaja, solo que funcione y ya. ¿Me explico? Tenemos esta bombilla, por ejemplo, nos da luz. Sabemos que prende y se apaga a través de un switch. No nos interesa un lado cómo es su funcionamiento interno, sino que solamente nos da luz y eso es lo que nos importa. Si acaso nos llega a preguntar cómo funciona, es cuando se daña. A ver si la puedo arreglar. El resto, por lo general, no nos interesa cómo funcionan estos elementos. Y lo mismo pasa con los computadores, celulares y todos estos medios. Nosotros sabemos cómo funcionan, claro, porque los usamos todo el tiempo, porque trabajamos con ellos. Pero bueno, ¿y cómo hace, por ejemplo, para mostrarnos esa imagen? ¿Cómo hace el computador para mostrarnos todo eso? Entonces, es cuando nosotros debemos entender cómo interpreta el computador, cómo funciona. Hay que tener en cuenta que todo computador, y eso nos enseñan desde la escuelita, le decían a uno el hardware y el software, ¿cierto? Esa es la forma que nos decían a nosotros. Pero eso hay que empezarlo a entender ya. Hay que empezar a aclarar qué es el hardware y qué es el software. Que si me pueden pronunciar hardware, software, es porque la pronunciación correcta, pero eso no pasa nada. O sea, hardware o hardware es exactamente lo mismo, solamente se está pronunciando de diferente manera. Ahora bien, hardware son los componentes físicos. Todo elemento en el mundo digital necesita una parte física. Les voy a poner un ejemplo sencillo. El internet. Todo el mundo ubica el internet virtual, el internet, todo eso. Claro, el internet virtual, el internet, todo lo que usted quiera, pero el internet tiene una parte física. Para que el internet funcione, hay computadores que están conectados a esa gran red llamada internet, que son los que ayudan a mantener el flujo de interacción en internet. Nuestros computadores, al unirse a internet, también hacen parte de ese flujo, por lo tanto, digámoslo, el internet tiene una parte física. Todo medio electrónico tiene que tener una parte física. ¿Y esa parte física qué son? Pues cables, conexiones, placas madre, ¿sí? Todo ese tipo de elementos. Eso es la parte física. Porque si el computador solo es eso, parte física, pues él prendería, claro que prendería, pero ¿qué mostraría en pantalla? Nada. Porque esos componentes por sí solos no hacen nada. ¿Qué necesitan esos componentes para funcionar correctamente? Alguien que los controle, alguien que les diga qué hacer. Y el que le dice qué hacer a un computador, a las partes físicas de un computador, ¿quién es? El software. ¿Y qué es el software? Todo lo hemos oído, son programas. Pero ahí viene el meollo del asunto. ¿Qué es un berraco programa? ¿Qué es esa vaina? Y lo que usted debe saber es que un programa no son más que instrucciones. Eso es un programa. Ni más ni menos. Son solamente simple y llana instrucciones. Pero no para nosotros, sino para quién. Para decirle qué hacer. Eso es un programa. Y eso es lo que nosotros llamamos software. ¿Listo? Son programas, son instrucciones que el computador recibe. ¿Listo? Que no son físicas porque no están ahí a la mano. Son procesos que se le dan al computador. ¿Ok? Ahora, ¿por qué vamos allá? Porque no te pasa que al pasar eso, yo debo entender algo. ¿Cómo el software le da esas instrucciones al computador para que las entienda? Si el computador o esas partes solo entienden ¿qué? Ni electricidad, o sea, no entiende nada más. Y la electricidad solamente tiene dos estados, positivo y negativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo solucionar eso a los ingenieros de una forma, entre comillas, sencilla, pero que en teoría sí, obviamente no lo es? Y es simplemente generando lo que se llama el código binario. ¿Sí? Los computadores hablan código binario. ¿Ustedes hablan código binario? No. Y nadie lo hace. Nadie habla código binario. El código binario de los computadores es demasiado complejo, porque ellos reciben miles y millones de operaciones por segundo. Por segundo.
reciben miles de operaciones. Y nuestro cerebro no es capaz de procesar toda esa información. Así que nosotros no seríamos capaces de entablar o dar instrucciones manualmente a un computador. No se podría, es imposible. Y realmente sigue siendo imposible hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque el computador solo recibe órdenes binarias. Y esas órdenes binarias se convierten en todo lo que ustedes ven. En esas pantallas, en esas imágenes, en ese audio, en ese video, en todo lo que ustedes ven, todo eso binario se convierte en eso. Entonces, ¿qué hace el software? Pues el software, digamos, son ese conjunto de números binarios que le envían a esa máquina, que los traduce y hace lo que le ordenan. Y ya, no es más. Eso en básico es cómo funciona un computador. ¿Listo? Así funciona. Entonces, debemos entender eso y aclarar eso. Hardware y software son dos cosas diferentes. La mejor forma que tengo de ejemplificar esto es con un bendito celular que lo mejor que ustedes tienen ahí a la mano. Si yo llego un día a ustedes y les digo, ay, miren, la pantalla de mi celular está rota, ¿sí? Fue un virus. ¿Ustedes me creen? Si les digo que mi celular tiene la pantalla rota por culpa de un virus, ¿por qué? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué les parece absurdo esa afirmación? Ahora quiero tener una pregunta curiosa, solamente díganme por qué piensan ustedes que es absurdo pensar que un virus le va a partir a la pantalla. Porque los virus son del sistema, o sea, Exacto. aparte Son programas. Son programas. ¿Qué es un programa que acabo de decir? Son simplemente órdenes que le dan a los componentes físicos, instrucciones. Entonces, ¿cómo un virus va a salir y le va a pegar a la pantalla para quebrarla? Eso es imposible. Pero es igual de absurdo decir cosas como, por ejemplo, uy, no, mi computador se apagó y no vuelve a encender por culpa de los virus. Eso también es mentira. Porque si el computador se apaga y no vuelve a encender, créanme que eso no es un virus. Eso es un daño físico en el equipo. Por muchas cosas. Puede ser la fuente, un corto, bueno, en fin. Pero no es un virus. Realmente no, eso fue un virus. Sí, un virus porque me apagó el computador. Bueno, apagarlo lo puede apagar, no vamos a negar eso. Pero que no vuelva a encender, eso sí no lo va a hacer, porque la parte de programas no puede dañar la parte física. Y la parte física, pues, obviamente no va a responder a este tipo de instrucciones. Ahora bien, ¿a qué punto voy o a qué punto quiero llegar? Es muy sencillo. Si nosotros entendemos que el computador, y era lo que ya mis estudiantes querían hacerse, entiendan eso. Si el computador habla binario, nosotros como seres humanos no podemos hablar binario. Entonces explíquenme ¿cómo diablos la gente es capaz de crear programas para los computadores? Pónganle lógica a esto. Piensen en ello. Yo no hablo el idioma que habla el computador. El computador no entiende mi idioma. ¿Cómo diablos hago yo para entenderme con el computador? ¿Cómo hace una persona que dice, bueno, voy a crear un programa para ese computador para que el computador lo reconozca? ¿Cómo hace para que el computador entienda qué quiere hacer? Esa es mi pregunta. Si acabo de decirlo claramente, nosotros no hablamos en binario, que eso se llama lenguaje máquina, empiezan a arraigar conceptos. Lenguaje máquina. Nosotros no hablamos lenguaje máquina. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hablar con la máquina? Para que ella nos entienda. Se lo voy a poner más sencillo. ¿Cómo hace usted, si no habla rotundamente nada del idioma, cómo hace de pronto para entenderse con otra persona que habla un idioma totalmente diferente al suyo? ¿Cómo puede hacer para comunicarse? Y a ustedes, por señas, bueno, puede ser una opción. Pero, ¿no sería mejor tener un traductor? ¿Sí? Usted le habla al traductor, el traductor le traduce, ¿cierto? Y igualmente, entonces, ustedes podrían comunicarse con la ayuda de un tercer elemento que es un traductor. Lo mismo pasa en la computación. Yo no puedo hablar con el computador. El computador es un lenguaje que es demasiado complejo para mí. Y a la vez, pues obviamente él no entiende lo que yo le quiero decir. Por eso, necesitamos un traductor. Ese traductor, digámoslo, en el ámbito de la computación, es un poco diferente a lo que nos imaginamos del traductor. Porque el traductor, yo le hablo al traductor en el mismo idioma, ¿me va a entender? Y el traductor le habla a la otra persona en el idioma de él. Sería así de fácil. Pero en la programación no es así. El traductor es lo que nosotros llamamos un lenguaje, que es algo así que nosotros debemos aprender, es el lenguaje del traductor. Para comunicarnos con el traductor, y cuando ya aprendamos a comunicarnos con el traductor va a pasar lo que nosotros queremos al computador. Pero sigamos estableciendo conceptos. Bien, entonces eso es lo que es un computador, simplemente una máquina electrónica encargada de procesar información. ¿Listo?
Esa información por lo singular está representada en qué? En datos. ¿Y qué son los datos? Hay un dilema muy grande con ustedes. Creen que los datos es solamente texto, por ejemplo. ¿Qué son los datos? Es una representación de hechos, conceptos, instrucciones organizados de manera que se puedan procesar, interpretar o comunicar por medios humanos o automáticas. Los datos son, por ejemplo, representación de las características de una persona, un objeto, un concepto, un hecho. Los datos pueden introducirse en el computador como entrada y se procesan para producir resultados e información de salida. Los datos es todo lo que procesan los computadores. ¿Y qué procesa un computador? Procesa imagen, procesa audio, procesa video, procesa todo lo que insertemos en el computador es un dato. ¿Sí? Toda esa información. Y en resumidas cuentas, y lo vamos a ver más adelante, el computador lo que hace es recibir datos, procesar los datos y devolver datos. En teoría, eso es lo que hace un computador. Simplemente le entran datos, él los procesa y devuelve datos. Por eso decimos que los computadores son medios de entrada y salida de información. Porque es lo que hace. Dice, ay, no, profe, porque yo en el programa, en el computador, yo puedo editar fotografía, por ejemplo. Sí, claro, pero se está ingresando información, que son los procesos para editar. ¿Y qué le devuelve el computador? Pues la edición, el proceso que se hizo y la imagen final. ¿Sí me va a entender? Eso es que nosotros ingresamos y recibimos siempre información del computador. Ahora bien, tranquilos que más adelante deberán empezar a aplicar eso en conceptos más elementales. Y obviamente esto nos lleva a los dos componentes que hablábamos hace un rato, el hardware y el software. El hardware, las partes físicas, y el software, las partes lógicas, es decir, los programas. Esa diferencia hay que hacerla ya. O sea, no podemos seguir con una vaina de que confundamos cosas tan absurdas como el hardware y el software. ¿Sí? El hardware son las partes físicas, el software son los programas, así es simple. Entonces recordemos que aunque están separadas, aunque están muy separadas, ¿listo? Ellas dos se necesitan la una a la otra. El software no puede existir si no hay algo físico. Y el hardware no funciona de la manera adecuada si no hay un software que lo controle. No subsiste uno sin el otro. Voy a poner un ejemplo más sencillo, miren, algo fácil para entrar en debate, facilito. Su Facebook, ¿sí? Usted abre su cuenta de Facebook, pone su contraseña, ingresa y ¡pum! Entra a su Facebook, ¿sí? En su Facebook, ¿qué tiene? Sus fotos, sus publicaciones, sus páginas, todo eso. Nosotros pensamos que eso es virtual, ¿sí? Porque lo abro y lo veo en mi navegador. Pero, ojo, hay que empezar a aclarar. Ese Facebook que usted maneja tiene que tener una parte física. ¿A qué voy con eso? En alguna parte del planeta, en alguna parte, no se sabe dónde, ¿sí? Está un computador que nosotros llamamos servidor, donde se guarda información, que lo único que sirve para guardar información, donde están almacenados sus fotos, sus publicaciones, sus videos y todo. ¿Sí me van a entender? Aquí en ese computador está, entiendan, lo que usted sube, porque como lo estoy subiendo a la nube, eso queda allá arriba. No, eso realmente va a una parte física, porque vamos al punto, el hardware y el software no pueden coexistir el uno sin el otro. Entonces, si yo tengo algo, eso se tiene que estar almacenando en algún lado. Normalmente, ¿qué sostiene el Internet? Los servidores, que son gigantescos, bueno, son cientos, miles, millones de computadores que lo que hacen es guardar la información que se está transfiriendo por Internet. Entonces, las empresas como Facebook, como Google, o usted cree que ellos simplemente, no, voy a montar una página web y ya, no, ellos tienen miles de estructuras de hardware donde guardan cientos y millones de información, y ese ha sido el problema legal porque tienen demasiada información de nosotros y la y eso se vuelve un problema que ha sido. O sea, sí está físico. Sí, claro, todo está físico. Tiene que estar, bueno, físico en el sentido en que hay un soporte de hardware que sostiene esa información. O sea, cuando usted sube la imagen a internet, usted la está cargando a un servidor. ¿Sí me va a entender? Es decir, que esa imagen está pasando de su disco duro a través de toda la línea de red y llegando a un servidor donde se almacena en el disco duro de ese servidor. ¿Sí me van a entender? O sea, físicamente está esa información. ¿Dónde? Dentro del disco duro de un computador en alguna parte de la red. ¿Sí? Por eso la gente a veces no entiende que el internet es algo muy poderoso. O sea, el internet quiere decir que yo entro aquí y digitar una dirección y presionar enter, automáticamente, ojo, mi computador envía una señal hasta el país donde se encuentre esa página, me la trae hasta mi computador y me la muestra.
internet está lento. Pero el viaje que hizo esa señal pasó por satélites, cables interoceánicos, por países, fue a quién sabe hasta dónde y regresó, ¿sí? Porque ese servidor era cosa lo que quiera, que no está ahí a la vuelta de su casa. Ese servidor puede estar en Estados Unidos, puede estar en Rusia, en Alemania, en Pakistán, donde servidores hay por todo el planeta. ¿Sí me van a entender? Entonces el internet lo tiene Estados Unidos. Eso sería falso decirlo. El internet no es centralizado, no hay un solo sitio donde esté. Hay centros de datos por todo el mundo. Es más, aquí en Colombia tenemos centros de datos. ¿Y qué es un centro de datos? Es un sitio donde están cientos de servidores y donde se guarda solamente información. Eso es un centro de datos. Allá los computadores no tienen pantallitas así como estos, ¿no? Son torres llenas de puro discos duros. ¿Sí me van a entender? Y ahí solo se guarda información. Y sí, vuelvo y reitero, para que algo exista de manera virtual, tiene que haber un componente físico que lo sostenga. ¿Sí me hago entender? Para que la gente pueda acceder a él. Les explico algo simple. Yo puedo hacer esto desde mi casa. Yo quiero un computador viejo con mucho almacenamiento. Yo lo puedo colocar en la red y ponerlo como un servidor. Entonces todo lo que yo almacene ahí, la gente que esté conectada a internet lo va a poder observar. ¿Sí me hago entender? Eso es crear un servidor. Así es simple. Entonces, ¿por qué vuelvo a este punto? Porque es que no podemos dejar de un lado esta parte. Debemos entender que el internet, aunque es virtual, tiene una parte física que es la que lo sostiene. Si por X o Y motivo esos computadores quedaran desconectados de la red de un momento a otro, usted no puede ingresar a Facebook, ni a Instagram, ni a ninguna de sus plataformas, porque simplemente no existiría cómo conectarse a esos equipos. Eso voy. ¿Sí entienden el concepto, no? Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Por qué vamos a todo eso? Porque aquí esa va a ser la clave. Entender que una cosa es lo físico y otra cosa es el software. Ahora, como yo les decía, cada computador tiene unos programas que lo controlan, pero hay un programa principal que controla todo el computador. Es el más importante. Sin él, el computador no es nada. ¿Sí ven? Porque es el programa que controla absolutamente todo. Y a ese programa se le llama sistema. ¿Y qué es el sistema operativo? Es el programa principal. Denme un ejemplo de sistema operativo. Un ejemplo. ¿Ninguno? ¿No conocen un sistema operativo ustedes? Windows. Exacto. Windows es un sistema operativo. ¿No conocen otro? Les ha puesto algo. En computadores no lo conozco. Pero, por ejemplo, si les digo, díganme un sistema operativo de celulares, yo creo que sí. Android. ¿Ah? Bien. Exclusivos, ¿no? Muy bien. iOS. El sistema operativo de los famosos celulares Apple. O los famosos, para ustedes más conocidos, iPhone. ¿Listo? Entonces, sí, esos son ¿qué? Sistemas operativos. No es de la marca, sino que lo mueve esa marca. Exactamente. Sí, porque, por ejemplo, si nos vamos a marcas, yo sé que el ejemplo que ustedes mejor me pueden arreglar son el de los celulares, porque es lo que usan todos los días. Entonces usted tiene, Huawei hoy sería la excepción, hablemos mejor así. Samsung, ¿sí me va a entender? Samsung es una marca, ¿sí? Es una marca del celular. Los componentes son Samsung, él crea su propia interfaz, todo eso, ¿sí? Vamos con, ¿cómo llamas otro que se está dentro ahorita? Los Xiaomi. Usted tiene un celular Xiaomi, es otra marca. O vamos con los Huawei, pero viejitos. Con los Huawei viejitos. Son tres marcas diferentes, ¿sí? Pero usan el mismo sistema operativo, que es Android. ¿Sí me van a entender? Entonces, Android les controla todo. Entonces, por ejemplo, si yo cojo un Samsung y lo manejo bien, y luego me cojo otro Huawei, luego lo manejo, su manejo va a ser ¿qué? Similar, porque manejan el mismo sistema operativo. Pero vaya y cojo un iPhone. No. Uy, ¿y cómo me devuelvo? Sí. Es la primera pregunta que le sale a una persona cuando maneja un iPhone. ¿Y cómo me devuelvo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema operativo de ese celular funciona diferente al Android. Aunque hay que tener en cuenta, ¿y por qué hice la excepción del Huawei? Porque como ustedes lo deben saber, Huawei está creando su propio sistema operativo. O sea, es otro sistema operativo diferente a Android. Aunque hay que ser honesto,
Ellos lo hacen muy parecido para que la gente no resienta el cambio, porque la verdad es que el usuario es muy reciente al cambio. O sea, usted le ponen algo diferente y a usted no le gusta. Ejemplo, Windows Phone. Windows Phone fue un fracaso total, fue la peor absurdo que hizo Nokia por intentar salvarse. Nokia hace una alianza con Windows y crean el famoso Windows Phone, un sistema operativo diferente, y sacaron el Nokia 520, que fue muy famoso en su época, que era un puro plano así, y que usted, bueno, y ahora estaba cansito, pero usted podía manejar Windows Phone. Nada que ver, el manejo de ese celular era horrible. Entonces a la gente no le gustó y obviamente esa empresa perdió. Entonces los sistemas operativos, pero ¿por qué le damos la ilusión de los celulares? Porque es que en computadores, por no decir el 90% de la gente no conoce nada más. No conoce nada más que Windows, porque Windows nos ha tenido ahí, solo Windows, y toda la vida nos ha tenido Windows. Cada quien por ahí va y le dice, no, profe, yo conozco otro sistema operativo, o sea, Windows 7. Es la misma pero en otra versión. Entonces vamos a eso: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 y actualmente que estamos trabajando con Windows 11. ¿Sí me va a entender? ¿Y todos son qué? La misma vaina. Son sistemas ¿qué? Operativos, que son los que manejan el computador. Si yo aquí les digo, bueno muchachos, vamos a aprender a manejar este nuevo sistema operativo, se llama Linux. ¿Qué es esa vaina? Yo se los pongo, profe, y el botón de inicio. Es lo primero que me preguntarían. ¿Pero por qué? Porque están acostumbrados al botón de inicio de quién. ¿Sí me van a entender? Porque el sistema operativo Windows nos acostumbró a funcionar así. Ahora bien, vamos allá. No quiero contar la historia de cómo Windows se volvió famoso ni nada de esa vaina, porque eso es una historia súper larga. Pero el punto que voy es que los sistemas operativos son los que controlan todo lo del dispositivo. Es más, vamos a un ejemplo sencillo: los televisores. Los televisores hoy en día tienen sistema operativo, tienen. No piensen de la casa, ese viejo con cola así, esa pantalla plana con cola, no, ese no. ¿Listo? Ese no tenía sistema operativo, era un televisor que funcionaba análogamente. ¿Listo? Pero los televisores hoy en día, tienen un sistema operativo. ¿Cuál? Yo creo que algunos lo han escuchado, el famoso Smart TV. Smart TV, usted no sabe qué es esa vaina, pero quiere que su televisor lo tenga. Ay, yo mi televisor con Smart. ¿Y qué es Smart? No, pues aplicaciones que uno le ponen ahí. No, es un sistema operativo que al tener un sistema operativo le permite controlar ¿qué? Aplicaciones. Pero el sistema operativo es Smart, ¿sí? Porque la gente se no entiende, hay diferentes tipos de Smart más avanzados, Smart más cortos. Entonces, por ejemplo, hay un televisor gigante de 70 pulgadas que vale 2 millones de pesos y hay uno exactamente igual que vale 8 millones. Usted no entiende cuáles son las diferencias. Y claro, se compra el de 2 millones, ¿qué promoción? 70 pulgadas, 2 millones de pesos, yo lo compro, yo sin una pantalla muy bonita, pero las funcionalidades que tiene ese televisor no se van a equiparar a las funcionalidades que tiene el otro. El otro tiene almacenamiento, tiene aplicaciones. Usted si acaso acá puede ver YouTube. ¿Se van a entender? Eso hace, por ejemplo, el sistema operativo y hace que sea muy diferente un televisor de otro solo por tener diferentes sistemas o tener un sistema operativo más optimizado. Entonces lo mismo pasa en todo esto. Los computadores, todo trae sistema operativo. Y eso hace que al menos todo computador o celular que usted coja, al menos tiene un programa base. ¿Sí? Tiene al menos un programa base. Ok, recuerden que estos son conceptualizaciones. O sea, es lo que vamos haciendo de esta manera. Bien. Ahora, dentro de estos dispositivos existen otros aplicativos, es decir, otros programas. Que ojo, todos estos programas van por encima de ¿quién? Van por encima del sistema operativo. Es decir, el sistema operativo es quien sostiene a los programas. Si usted no tuviera Android en su celular, pues usted no podría descargar ninguna aplicación. Porque ¿quién le permite descargar las aplicaciones? El sistema operativo. Por ende, todos los programas que usted instala en un computador van encima del sistema operativo. Es por eso que el sistema operativo es el programa más importante de todo el equipo. Por ejemplo, les doy un ejemplo sencillo. Si yo llegué y les dijera, bueno, les voy a quitar el sistema operativo de estos computadores, ¿qué harían esos computadores? Nada. Usted los prendería, aparecería una letra blanca y ya, no haría nada más. Profe, y el botón de inicio, profe, y el mouse. No, nada, porque quien controla todo eso, ¿quién es? El sistema operativo. Si el computador tiene el sistema operativo, pues no hay nada que lo controle. Entonces, vamos allá. Hay dos aplicaciones
principales que son el software de aplicación y el software utilitario. La aplicación es programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de una determinada tipo de trabajo. Son aplicaciones desarrolladas a la medida. Software utilitario, programas que permiten el uso del computador como herramientas para seleccionar actividades generales como la edición de texto, la utilización de materiales. En muchos casos, por ejemplo, los programas utilizados son agrupados en paquetes integrados como Microsoft Office, es decir, Word, Excel, PowerPoint. ¿Listo? ¿Cuáles son los software de aplicación? Son aplicaciones creadas para hacer algo. Por ejemplo, Photoshop. ¿Photoshop para qué me sirve? Para editar imágenes. ¿Sí? Esa es la función de Photoshop. Entonces, es un software de carácter aplicativo, es una aplicación. En cambio, los utilitarios ya son programas que, digámoslo, hacen algún tipo de función dentro del equipo, como es funciones de oficina. En ese caso, ejemplo, ofimática, tenemos el Microsoft Office, que es lo que ustedes ven todo el tiempo: Word, Excel, PowerPoint, Access y todos esos elementos. Luego de aclarar todo eso, comenzamos por fin a meternos en nuestro aspecto más importante. ¿Cuál es nuestro aspecto más importante? Sencillo, señores. Vamos a ver. Entonces comencemos a hablar de lo que les hablaba hace un momento. Nosotros tenemos lo que llamamos lenguajes de programación. Ustedes hasta ahora, y escúchenme muy bien, hasta este momento son consumidores en software. Es decir, ustedes usan los que le dan. ¿Qué usaron para crear las páginas web? Pues Dreamweaver. ¿Qué usaron para crear las bases de datos? Access. ¿Sí? Ustedes no crearon nada. Los programas ya estaban listos. Ustedes simplemente los usaron. Ah, profe, es que yo soy un duro en Dreamweaver. Sí, claro, pero aprendí a usar sus herramientas, nada más. Entonces, pasemos al otro ámbito. Yo no necesariamente tengo que ser siempre usuario. Yo puedo ser ¿qué? Yo puedo ser creador. ¿Creador de qué? De programas. Yo puedo crear un programa. Hay que tener en claro, y eso sí los voy a bajar de la nube una vez, que crear un programa no es cosa sencilla. O sea, no es que, mañana 2 clasecitas y somos expertos en software. Falso. El software es algo muy complejo. Es que el software lo es todo. Les voy a poner un ejemplo. Usted aprendiendo software puede diseñar un juego. Sí, un juego se diseña a través de programación. Igualmente un virus se diseña... ¿Eso es otra carrera o qué es esto? Sí, claro. Para estudiar esta carrera se estudia precisamente desarrollo de software. Así se llama la carrera, ingeniería en desarrollo de software. ¿Y eso son también 5 años? Sí, son 5 años, tal cual. Pero debe ser costosa esa carrera. Más que costosa, es complicada conseguir que la den, porque no hay muchas universidades que ofrezcan. Y además, pues yo me apliqué en unos como más de 10.000 estudiantes que iba a certificar el Estado de todas esas aplicativos de software. Y según lo que me di cuenta, definitivamente esos son para personas que sepan mucha matemática, mucha lógica, porque casi de todos los que vi que habían pasado, casi que eran puros hombres. Bueno. Yo dije, ¿No pasaste? No pasé. No, me llegó la prueba y esas pruebas eran de lógica. Pura lógica, y eso era lógica. Eso se llama Programadores por Colombia y es un plan del gobierno que usó, lleva ya creo que es la tercera aplicación. Sí. Yo lo descubrí en la segunda, me presenté, pasé y me certifiqué. Sí, claro. El manejo de software es una de las cosas que a mí me gusta hacer. Nosotros presentamos con un amigo y el man se me pegó para hacer la prueba. No, a mí me gusta, o sea, la parte de software es algo, sino que por eso les digo, a mí el software me gusta, pero yo le digo, y yo lo enseño, pero uno sabe que esto no es para todo el mundo, o sea, eso sí, y yo aclaro, o sea, porque aprenderlo lo podemos aprender todos, pero aplicarlo y gustarle y usarlo, ese es otro cuento aparte. Claro, nosotros pasábamos, duró casi un año. A usted después fue muy bacana la experiencia, porque usted pasa la prueba y a ti te asignan un poco universidades en Colombia de las mejores. Javeriana, la UTP, que es la Universidad Tecnológica de Pereira, o sea, universidades, y cada universidad te daba el módulo. O sea, esos son módulos, tú comenzabas desde básico hasta avanzado, y casi duró un año, duramos un año con esa carrera.
Un año en esa carrera. Y, por ejemplo, pero era hartísimo. Uy, fue una competencia brava. Porque nosotros llegamos y nos escribimos y pasamos. Y salieron el listado de las universidades. Y yo, wow, o sea, una cantidad de universidades muy buenas, excelentes, de las mejores en tecnología de Colombia. Yo dije, wow, o sea, bacano, vamos a tener la oportunidad de trabajar con ellos. Cuando me acuerdo tanto que, o sea, yo miré el mensaje, esperé 2 horas, hablé con mi hermano, le dije, venga, ¿cuál universidad? Porque mi hermano, pues, está en la Unicauca. Entonces dije, a nivel tecnológico, nos pudimos a debatir con mi hermano cuál era mejor a nivel tecnológico. ¿Qué va? Pasaron 2 horas y cuando regresé, el listado pasó a ser así. O sea, ya las habían pedido, o sea, y de las mejorcitas que quedan en la UTP, la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo me presenté, o sea, yo apliqué por la UTP y terminé la formación allá. ¿Se me va a entender? Entonces, era bacano. El gobierno, en ese sentido, está intentando hacer cosas muy buenas, pero sí hay que tener, vuelvo y reitero, o sea, porque hubo gente que pasó la prueba, pero al momento de entrar al área se dan cuenta de que no, nada que ver. O sea, la programación es que, ¿cómo te explico? Nosotros, al usuario nos han enseñado todo bonito. Ay, la gráfica, la imagen, haga clic aquí, ¿sí? O sea, todo es muy intuitivo, ¿sí? Todo es muy intuitivo, todo es muy intuitivo. Entonces nos estamos acostumbrando a eso, a que todos nos lo pongan servido. Exacto. ¿Qué pasa? La programación no es así. La programación es la parte más difícil del computador, es decirle a la máquina qué hacer. Y para yo decirle a ella tengo que describirlo más que a un bebé. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que usted le va a enseñar a un niño ¿qué le digo? A usar el control remoto, ¿sí? Este es más, este es menos, tal cosa. Bueno, no, le voy a poner otro ejemplo mejor. Usted enseña al niño a cocinar. Entonces, bueno, mijo, primero, pique la cebolla. Segundo, tal cosa, ¿sí me va a entender? Entonces usted comienza con un proyecto y usted le enseña, pero como el ser humano ya tiene un conocimiento, digámoslo, o el cerebro, el análisis de que no podemos analizar las cosas, pues fácilmente vamos a aprender, digámoslo así, no tenemos que ser tan específicos. Un computador no tiene capacidad de análisis, a él hay que decirle todo. Por ejemplo, usted le dice al niño, pique cebolla, su cerebro va a decir interpretar, pero picar cebolla quiere decir coger la cebolla aquí, picarla con el cuchillo, ¿sí? Sí. El computador no, el computador había que decirle, coge la cebolla de tal manera, ¿sí? El cuchillo en tantos grados, pase tal cosa, ¿sí me va a entender? O sea, eso. Entonces cuando tú entiendes que tú tienes que empezar a describir todo tan detalladamente, ya te das cuenta de que fuera de eso hay que usar la matemática y la lógica, pues se da uno cuenta de que eso no es tan simple como lo pintan. Entonces, por ejemplo, ese sí, el de los programadores era, en la segunda convocatoria fueron 100.000 programadores por Colombia. En la universidad donde nosotros iniciamos había un grupo de 40, éramos 40, y de nosotros terminaron solamente como 10, 12 terminaron. O sea, fue reata, fue duro. A mí hay que ir la pierdo, pero por tiempo. O sea, a mí ese era el tiempo lo que no me daba. No, yo tenía que dedicar todo el sábado. ¿Es un horario? Sí, no, pues la verdad, sí, los horarios eran pesados, pero tenía la posibilidad después de ver las grabaciones y de hacer los trabajos. Pero la verdad es que si usted no está en una clase online y todavía de programación, y usted se pierda cierto avance y después no lo entienda, es como muy duro entenderlo a través de solo un videíto. O sea, eso sí es cierto, o sea, no va a ser tan sencillo. Usted tenga la imagen y todo eso, y sí, ya eso. ¿Y cómo quedó usted? ¿Cómo queda su certificado? No, aquí sale como eso, sale ahí esto, ¿cómo dice? Dice manejo de programas, se me fue el nombre. Eso tiene un aplicativo. Hay cuenta que te están diciendo que tienes conocimientos suficientes en todos los en varios tipos de programas. Eso es lo que te dicen, que eres un programador versátil, en pocas palabras, pero lo dicen en otras palabras. ¿Sí me va a entender? No es un técnico ni es una carrera universitaria, simplemente digamos lo que es como un curso especial que tú haces. Es un curso especial que tú haces donde dices, bueno, yo hice un curso especial en desarrollo de software y tengo esto y esto, pero obviamente no va a ser algo que te sirva para decir soy programador, por ejemplo. ¿Sí me va a entender? Porque es verdad, y hay que decirlo en serio, en esa etapa ofrecieron muchas oportunidades y yo me imagino que chicos las aprovechan al máximo porque ofrecieron muy buenas cosas. O sea, chicos que realmente les gustan, le ofrecían hacer proyectos y publicitarlo los mismos del gobierno. O sea, cosas excelentes. Uno es honesto y sabe que pues realmente no, ¿para qué? Yo no tenía disponibilidad, ¿para qué? O sea, eso es dedicación. Y la programación, si usted quiere meterse a la programación,
a usted se le da la cabeza ahí. O sea, usted no tiene tiempo de nada más sino es programar. Y a mí me gusta programar, pero no es mi principal medio de recurso económico, ¿sí me entiendes? Entonces tú tienes que trabajar, tienes que hacer tus cosas, entonces uno no puede dedicar el tiempo que quisiera a la programación, y la programación es tiempo. Hay que tener en cuenta que no quiere decir que con programación no se puede hacer plata, al contrario, los programadores son de los mejores pagados de toda la industria del software y de la computación, son los mejores, pero asimismo, o sea, la disponibilidad de tiempo de ellos es absoluta a lo que están haciendo. O sea, sí, claro, o sea, si tú vas a un diseñador de software profesional, a un desarrollador de software, esa gente gana un mundo de plata, pero porque han estudiado, se han matado las cejas y lo único que saben es programar, y todo el tiempo es programando y todas es programando. ¿Sí me va a entender? Entonces sí, la carrera es excelente. Y es más, si hubiera alguien que se vaya a estudiar desarrollo de software con especialización en inteligencia artificial, mejor dicho, usted no termina de estudiar acá en Colombia. En serio, no lo sacan de acá, de una, porque hoy en día la inteligencia artificial, como es lo nuevo, entonces en todo lado están buscando personas expertas en inteligencia artificial, en todo lado, y pagan como los deportistas, les pagan millonadas con tal de llevarlos. Hubo un tiempo, cuando recién comenzó esta ola, hace más o menos 4 o 5 años, hubo un tiempo que fue tal que se estaba quedando las universidades sin profesores. Porque como cuando nació la inteligencia artificial, no había muchos expertos, digámoslo, en el área, y los pocos estaban en universidades muy prestigiosas y daban clases. Entonces cuando la inteligencia artificial empezó a coger fuerza, empezaron a necesitarse gente que trabajara en esa área. Entonces como no había más, ¿a qué le echaron mano? A los profesores. Y entonces empezaron a sacar a los profesores de la universidad, y cuando menos pensó había una escasez de profesores. Entonces generó un problema. No había estudiantes de inteligencia artificial porque no había profesores que dieran las clases de inteligencia artificial, y como les pagaban millonadas con tal de sacarlos empezó un boom. Eso fue un boom en su época, y hoy en día lo sigue siendo, porque usted vaya a una universidad, ¿qué va a ver? Médicos, abogados, contabilidad, administración, ingeniero de sistemas, porque la gente piensa que ingeniería de sistemas es lo mismo que desarrollo de software, totalmente aparte. Esto no tiene nada que ver la una cosa con la otra. Eso es lo que usted encuentra en la universidad. Pero dígame cuándo he escuchado a un estudiante, uy, quiero estudiar desarrollo de software, o una universidad que ofrezca desarrollo de software, porque son muy pocas, y los pocos estudiantes que tienen la capacidad de terminar una carrera de ese calibre, créanme que son los estudiantes que están en otro nivel, ¿sí me entienden? O sea, entonces, sí, si alguien es capaz de estudiar una carrera de ese tipo, uf, o sea, va a ser, créanme que les digo de verdad que sería lo mejor que podría hacer. Y en cuestión de repercusión económica, muy chévere, pero el hecho es que, vuelvo y reitero, no es para todos. ¿Listo? Y aquí se van a dar cuenta, esto es un lenguaje de programación, es lo más básico, lo más fácil de la programación, y les aseguro que más de uno lo va a ver complicado, y esto es lo más sencillo. O sea, esto es lo más básico que usted puede entender en programación. Por eso se llama lógica de programación. Ojo, ustedes no están aprendiendo a programar, ustedes solamente están aprendiendo la lógica que va detrás de eso que se llama programación. ¿Listo? Entonces veamos, para poder aprender eso hay que entender qué es un berraco lenguaje de programación. Dice, sirven para escribir programas que permiten la comunicación usuario-máquina y las soluciones de problemas utilizando las ventajas, poder de cálculo, procesamiento y almacenamiento del computador. Entonces, ¿qué debemos tener nosotros en cuenta? El lenguaje de programación es el traductor. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse? ¿Cómo hablo yo con ese computador si yo no entiendo el lenguaje de él y él no entiende el mío? Pues simple, necesito un traductor. En este caso el traductor es un lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es un lenguaje que el computador entiende y que para mí también es fácil, bueno, entre comillas es fácil entender. ¿Sí? Eso es un lenguaje de programación. Entonces, un lenguaje de programación es que yo aprendo ese lenguaje y con ese lenguaje el computador también me va a entender. Es un lenguaje, digámoslo, aparte. ¿Listo? Hay muchos tipos de lenguaje. Por ejemplo, cuando por ejemplo alguien inicia en este mundo, lo primero que dice, ¿por qué lenguaje inicio? Y esa es la pregunta más potente que puede haber. Te lo voy a poner un ejemplo, en lo que me comentaba Jimena ahorita. Nosotros iniciamos en ese curso con Python. Python es uno de los lenguajes de programación más versátiles que hay. Pero yo que me imagino más de uno, ay, ¿por qué no iniciamos con Java? ¿Por qué no iniciamos con C#? ¿Por qué no iniciamos con C++? ¿Sí? O sea, porque hay demasiados lenguajes, hay demasiados. Es de, ay, profe, si quiero ser programador, ¿por cuál inicio? Por el que quiera. De todas formas, usted va a tener que aprender prácticamente de todos.
se va a especializar en uno sí, pero va a tener que saber más o menos de todos, porque de alguna otra forma usted siempre está trabajando con ese ámbito. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos de lenguajes de programación. Tenemos C, que es un lenguaje más dado a la máquina, así que es un poco más complicado de aprender. Tenemos C++ o C Sharp, C++, que ahora está convertido en C Sharp, Pascal, Ada, Fortran, Lisp, Shane, Plug, SQL, Square, Java, entre otros. Hay muchos. Python, JavaScript, tenemos C Sharp, que también me gusta bastante. Bueno, lenguaje informático, esto es diferente. Miren que aquí era donde les decíamos, lenguaje de programación es una cosa, lenguaje informático es otra. Porque el lenguaje informático nosotros seguimos aquí. Por ejemplo, HTML, eso era un lenguaje informático. Era un lenguaje modelado para páginas web, ¿se acuerdan? HTML, el famoso body, el famoso header, el famoso sí. Pero eso simplemente es un lenguaje informático. Son lenguajes que lo que hacen es simplemente permitirnos desarrollar alguna aplicación o cosas sencillas, nada más. Pero para aprender a programar sí debemos aprender obligatoriamente lenguajes de programación. Nos dice, diferencia entre los tipos de software. El software de aplicación se diferencia del sistema operativo. Bueno, eso ya es diferencia entre los diferentes elementos. Ahora bien, ok. Entonces, bueno, voy a hacer un poquito de énfasis aquí. Lenguajes de programación. Vamos acá a ello. Vemos algunos ejemplos. Miren, muchos ven esto y se acuerdan de las películas. Ya lo había buscado, pero ¿Sí? Muchos ven estos y se acuerdan de las películas. O sea, es muy irónico o es muy chistoso, por ejemplo, tú tener un conocimiento de un área y verla representada en una película. O sea, siempre da risa. Por ejemplo, ver el clásico hacker, ¿no? ¿Se han visto los hackers en las películas? ¡Pum! Entra al sistema. Sí, sí, y sí, con un poco de código. ¡Pum! Entra al sistema. Ya, apagué las luces. Sí, tal cosa. No, sí, así lo hacen en las películas, ¿o no? Sí, pero eso no es nada más alejado de la realidad. Sí, o sea, no, esto es nada más alejado de la realidad. O sea, en la vida real, esto es muy diferente. Lo que ustedes están viendo aquí, ¿ah? No, sí, o sea, yo te reitero, por ejemplo, esa es una clásica. Y es más, yo una vez vi una película por allá de los años 2098, 2000, algo así, que era de hackers. Y era más chistosa aún porque mostraban al hacker, entonces entraba el hacker en el computador y empezaba a volar. Sí, y como por medio un poco de servidores y todo el cuento. O sea, nada parecido a la realidad. ¿Listo? No, porque es que la gente ve eso y se imagina al clásico hacker ahí, con los ojos cuadrados ahí, y tiene que ser clásico, ¿no? Unos lentes súper grandes, un peinado bien así, bien lambivaca sí, y debe ser tontico, o sea, eso sí. Dice lo que. Sí, exacto. ¿Y el profe en ejercicio? No, yo no me considero programador todavía, o sea, la verdad, me falta mucho. Esto lo vuelvo y te digo, son demasiadas cosas. Si uno quiere ser programador, yo he hecho a mi hermano también lo quise inclinar por ese área, porque él es ingeniero de sistemas. Entonces yo le dije, váyase para la programación, y el man tampoco no quiso. Pero a él sí no le gusta, a él sí nada que ver. Él lo primero que rechazó en la carrera de él fue aprendió a programar y inmediatamente dijo, no, esto no es para mí, así de simple. O sea, yo quería que él se lanzara por el lado de la programación y la inteligencia artificial y no, el chico no quiso. Y precisamente ha terminado trabajando lo mismo que yo, vamos por el lado del marketing, o sea, nos estamos yendo por el mismo lado. Irónicamente la vida da muchas vueltas. Bien, entonces bueno, aquí vamos a ver entonces algunos tipos de lenguaje de programación como los que acabamos de ver. Vamos aquí, 10 lenguajes de programación. Python, ¿te acuerdas de la que te hablaba? Mira, aquí está, este es Python. Python es un lenguaje de programación de los más, digámoslo, versátiles, como les decía. ¿Por qué? Porque Python permite hacer demasiadas cosas, digámoslo, que se pueden hacer en diferentes programas. Otro lenguaje muy usado es Java. Java es muy útil. Es más, pero antes era más útil. O sea, si usted habla con programadores de hace 10 años, Java era el Python de esa época. O sea, Java era lo mejor, el más usado, listo. Pero Java se ha ido declinando porque pues ya sus aplicativos se han ido, digámoslo, limitando por ciertos elementos de lenguaje. JavaScript, por ejemplo, para las personas que nos gusta el diseño web, JavaScript es nuestro aliado. Cuando ponemos a programar y queremos ir más avanzados, yo les decía a ustedes en clase de páginas web,
quiere ir más avanzado a las páginas web, quiere hacer cosas más, más impresionantes en páginas web, JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación para páginas web. C#, miren, yo quería, por ejemplo, les mostré acá los ejemplos, porque C# es el ejemplo de un lenguaje de programación, entre comillas, nuevos, pero que se usa mucho. Ese es C#. O sea, C# es este pequeña almohadilla o este pequeño numeral. PHP, C, C++, Objective-C, bueno, hay varios, pero realmente, digámoslo que entre todos ellos, usted tendrá que elegir uno que va a ser el que mejor le va a funcionar. ¿Listo? Ok. Pues aquí, bueno, aquí no lo muestra. Va a tocar usar el tablero. Ok. Me toca usar el tablero, hace rato que no lo usaba. Muy bien. Bueno, ¿por qué? Porque no veo otra forma de mostrarles lo que es los tipos de lenguajes de programación. Ahí se alcanza a ver cómo en ahí o no. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí para que todos puedan ver. Entonces, es simple. Pongan atención. Vamos a imaginarnos esta barrita como, digámoslo, un elemento de medida. ¿Listo? En este primer espacio está el lenguaje máquina. ¿Qué es el lenguaje máquina? Es el lenguaje que entiende quién. Los computadores. ¿Listo? Entonces, hay varios tipos de lenguajes. Vamos a hablar de los lenguajes de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel. La ironía es que usted escucha, entonces, bajo y alto nivel, y usted dice, no, o sea, alto mejor, bajo malo. Pero no es en este caso. Cuando hablamos de un software o un lenguaje de bajo nivel, hablamos de un lenguaje que está más cerca a qué? Al lenguaje máquina. Es decir, que ese lenguaje es más entendible por el computador. Si hablamos de un lenguaje de alto nivel, hablamos de un lenguaje de tipo ¿qué? Un lenguaje que es más entendible para nosotros, pero menos entendible para el computador. ¿Sí? Entonces, entre más acá estemos, mejor para nosotros, pero no para el equipo. Entre más abajo, mejor para el equipo. Entonces, por ejemplo, les voy a poner. Vamos con un ejemplo. C. C es un lenguaje de programación, se llama literalmente C. ¿Sí? Y C es un lenguaje de bajo nivel. Está más cerca de quién? Del lenguaje máquina. Pero entonces, si usted quiere aprender C, adivine, va a ser muy difícil. Pero les voy a poner un ejemplo más chévere todavía. El sistema operativo Windows está desarrollado en ese lenguaje. O sea, ese sistema que ustedes usan está desarrollado en ese lenguaje. Los lenguajes que vimos ahorita, uno son Python, Java, ¿listo? JavaScript, y todos los demás son lenguajes de ¿qué? De alto nivel. Lenguajes que para nosotros va a ser más fácil de entender, pero vamos a necesitar más procesos para poderlo llevar al lenguaje máquina. Porque vamos a más hablar de algo que se llama compilación, ese tipo de cosas, porque hay veces que el lenguaje por sí no nos sirve. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca empaquetar y enviar al lenguaje máquina para que nos lo puedan usar, para poder usar. ¿Listo? Eso para que comiencen ustedes a entender esto, porque van a escuchar mucho el lenguaje de alto nivel Python o el lenguaje de bajo nivel C, si quieres ser esa vaina. ¿Listo? Muy bien. No me digan que es el borrador en la pausa. Creo que sí. Ok.
Sí, lo dejé en la casa. Cosas de la vida. Bien. ¿Listo? Entonces, esos son algunos ejemplos de lenguajes de programación. Bueno, y de sus diferentes niveles. ¿Ok? Muy bien. Bien. Entonces, ok. Ponme atención, por favor. Tenemos algo que se llama la arquitectura von Neumann. ¿Qué es eso de la arquitectura von Neumann? Los ordenadores con arquitectura von Neumann consta de las siguientes partes. Eso, en general, para no entrar a definirlo mucho, no entrar a profundizar mucho porque pues, realmente es una arquitectura que se usa en todos los computadores. Nos define cómo funciona un computador, miren. Todos los computadores, ¿quién me dice cuál es la parte más importante de un computador? La parte física más importante de un computador, ¿quién me dice cuál es? No todos. ¿La más importante del computador? Sí. La torre, ¿no? No la torre específicamente, la parte, el componente más importante. No. Lo más importante de un computador es el procesador. La gente debería, cuando va a comprar un equipo, lo primero que quería hacer es ver el procesador que se va a comprar. Profe, sí me pasó porque yo hace poquito compré un computador y nada más el procesador es eso, ¿cierto? Sí, porque pues... El procesador es una tarjetica así, que va dentro del equipo. Sí, porque por lo menos este solito vale como 4 millones. O sea, esta con el procesador me imagino. Y lo que uno se imagina que esto era lo más barato. O sea, yo quedé como sorprendida porque pues no había tenido la posibilidad de comprar algo así. Entonces me asesoré y sí, definitivamente. Pues la cuestión es cuál. Si el procesador es una máquina, vamos al punto. Si el procesador es una máquina, el equipo, pues la pantalla, estos elementos son accesorios, ¿sí me entienden? Lo que importa es el procesador. Después de que tenga un buen procesador, lo demás, digámoslo, son agregados, ¿sí? Obviamente que hay cosas de optimizar. Por ejemplo, hoy en día ya si hablamos de un disco en estado sólido, eso ya es un cuento aparte, porque es que ya un buen procesador, una buena memoria, un disco en estado sólido vuelven a surgir una máquina. Entonces, entre más procesador tengamos, la gente no entiende eso. Ahora la verdad, eso es lo que queremos comprender con esto de programación. Nosotros debemos entender que el computador no es más ni menos que una máquina que interpreta unos y ceros. Entonces, entre más rápido interprete unos y ceros ella, pues mejor nos va a responder. Entonces, para ponerlo a grandes rasgos, entre más procesador tengamos, o más potente, pues simplemente es que va a poder procesar más datos más rápido. Y al hacerlo, pues va a mejorar nuestra interfaz como usuario. O sea, cuando usemos algo, hagamos algo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo funciona un procesador? El procesador funciona de la siguiente manera. El procesador va a tener una memoria, que en este caso actúa, por ejemplo, la memoria RAM, una memoria, que es donde se almacenan los programas mientras están siendo usados. En este caso, ¿sí? La memoria RAM se encarga de este ámbito, de guardar la información de los programas, el área de datos. Comunicarse a través de un bus del sistema, que es el que se comunica con los dispositivos de entrada y salida, que es todo lo que tiene el computador, teclado, mouse, pantalla, todo lo que permite la entrada y salida. Pero el procesador utiliza dos áreas. Una es la unidad de control, que es la que controla todos los elementos del procesador, y la otra que es la ALU. ¿Qué es ALU? ALU es la unidad lógica aritmética. Se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas en el sistema necesario para calcular las direcciones de memoria
y desplazarse entre otras cosas. La luz es algo supremamente importante en los procesadores. ¿Por qué? Porque es la que le permite realizar cierta cantidad de datos en menor tiempo, y eso hace que pueda entrar a las entradas de memoria más rápido, haciendo el computador más eficiente. ¿Ok? Ese término se los damos simplemente para que comiencen a entender ustedes que los programas van relacionados a la parte física, porque el procesador es simple y llanamente un componente físico, no es un software. El procesador es físico. ¿Listo? Pero bueno, vamos a iniciar con la parte, digámoslo entre comillas, que los va a empezar a entender, o les va a dar a entender cómo funciona esto. ¿Listo? Capítulo 3. Concepto acerca de los algoritmos. Esta palabra algoritmos suele ser conocida, o sea, algoritmos no suele ser algo desconocido para la mayoría. En algún momento, por alguna razón, escuchamos algo de un algoritmo. Puede ser el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Google. ¿Sí me va a entender? Porque eso se escucha constantemente. Hoy en día, esos algoritmos son los que controlan todo lo que consumimos y trabajamos en Internet. Más, si nosotros lográramos entender esos algoritmos, seríamos los mejores publicidadores del mundo. O sea, porque podríamos hacer que el algoritmo publique lo que nosotros queramos. ¿Sí me va a entender? Pero no es tan simple como eso. Entonces, en este capítulo se estudiará los conceptos necesarios para desarrollar y construir mecanismos o procedimientos para estructurar soluciones adecuadas a problemas específicos. ¿Listo? Pues realmente eso fue lo que hizo Facebook, porque antes, ¿hace cuánto existe como la publicidad por Facebook? Ya bastante tiempo. ¿Muchos años? Claro, antes se llamaba Facebook Ads, así se llamaba, igual que Google Ads. Pero como Facebook se quiso separar de esa cuestión de que pues Google Ads, Facebook Ads, entonces creó el famoso hoy en día Facebook Business, que es la plataforma que se está usando hoy en día para comercializar, pero era lo mismo, o sea, sí. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué Pues porque se supone que Facebook hace de que una página no llegue a muchas personas para que uno le pague a Facebook para que llegue a muchas personas, ¿sí me entiendes? O sea, limita el algoritmo de distribución de una imagen y pues le saca toda la potencia a los clientes. Pero es que eso realmente sucede con todo, o sea, porque... Pero ahí ya tienes que meterte en un término. Si haces los cursos de Google lo vas a entender. Y es que hay dos tipos de publicidad. Tú tienes que saber que hay dos tipos de publicidad y van a estar marcadas siempre. En este caso, a nivel técnico se le llama la publicidad tipo SEM. ¿Listo? La publicidad tipo SEM, que es la publicidad que tú pagas. Siempre va a haber una publicidad paga, siempre. Es publicidad que tú vas a pagar directamente a la plataforma. Es la publicidad, entre comillas, más sencilla que existe, porque pago por unas palabras, por unos elementos, y ya, ¿sí me va a entender? Y está el otro tipo de publicidad, que es la publicidad orgánica, que es la publicidad más dura de hacer. Es la más dura. ¿Por qué la publicidad orgánica es más dura de hacer? Porque ya no consta de pagarle a alguien, consta de entender el algoritmo y jugar con cómo trabaja el algoritmo. Por ejemplo, cuando hablamos de que yo creo una página, si yo quiero que mi página sea reconocida por Google fácilmente, yo tengo que poner una etiqueta en mi página para que el buscador me encuentre fácilmente mi página. Si yo pago, eso no importa, la etiqueta no es necesario que esté, pero si yo quiero que Google me detecte, yo tengo que meter ese código. Lo mismo pasa con Facebook. Si tú pagas a Facebook, tú no tienes que preocuparte por nada, pero si tú quieres hacer que Facebook te encuentre sin pagar un peso, se puede, pero primero tienes que meter lo que se llama el pixel de Facebook. Es un código especial que va en tu página, que hace que Facebook detecte tu página y ayude a que comience a ser buscada. Lo otro, saber qué temas de interés, cuántas búsquedas, porque lo que la gente pasa por alto son los estudios de mercado, que como tú piensas que estás en internet, pues no es necesario porque hay una plataforma haciéndolo por ti, pero no es cierto. O sea, yo tengo que hacer un estudio de mercado, un estudio sea de palabras clave, sea de estrategia de embudo, bueno, de lo que me hayan propuesto, y yo tengo que hacer una estrategia de mercado para poder atacar el nicho de mercado al cual voy a llegar. Entonces yo tengo que saber cuánta gente, por ejemplo, en tanta zona está buscando un producto.
porque entonces tú vas a tirar la plata innecesariamente. Porque si tú, por ejemplo, dices, bueno, voy a promocionar empanadas, ¿sí? Y voy a publicarla por Facebook, por Google, por cuanta plataforma haya, y tú ahí te haces tu estudio de mercado y te pasa que empanada la gente no busca. Si me va a entender, no está. Ahora, pero es que voy a hacer que me encuentren. Sí, tendrás uno que otro cliente, pero estás dependiendo recursos en una palabra que quizás no funcione. Y lo peor, que a veces, y eso es lo que pasa mucho con Google y con Facebook, que tú enfocas en ciertas palabras pensando que es lo que la gente busca. El tipo pasa que como a veces uno piensa como uno ve las cosas, no como la ve el cliente. Entonces el cliente está buscando otra cosa totalmente aparte. Entonces tú pones empanadas y el cliente está buscando es cómo hacer empanadas. ¿Sí me va a entender? Un ámbito totalmente distinto. Eso tiene una lógica detrás bastante amplia, pero sí existe la búsqueda orgánica y el algoritmo de Facebook y de Google obviamente que prima la parte paga, o sea el SEM, pero el SEO, así se llama, SEO, SEO, el SEO, o no lo confundan con el CEO el CEO porque el CEO es el director general de una empresa, ¿no? El SEO, o sea, SEM es publicidad paga. Y el SEO, C-O-M, es búsqueda orgánica. Es cuando Search Organic, ¿cómo es? Search Organic, se me olvidó el otro. El SEO es lo que uno hace para hacer que una página se publicite sin necesidad de pagar un solo peso. Y la mejor publicidad que existe en el mundo es la combinación de las dos. Un buen SEO hecho con un buen SEM hace que lo que sea que estés publicando sea, mejor dicho, porque vamos al punto. Tú le puedes pagar a Google para que te ponga primero en tus resultados, pero no importa cuánto pagues, Google no te va a poner el primero. Eso es mentira. Hay gente, ay, que te más pague me ponen, no. Google no solamente, Google por ejemplo es una de las empresas que respeta. Google sabe que si tú tienes una página buena, de buen contenido, de buena cosa, él te la publicita sin necesidad que tú le pagues. Pero para que se considere una página buena, hay que aplicar, son demasiadas variables. Antes era fácil. Antes era sencillo, porque sabíamos cómo funcionaba el algoritmo. El algoritmo de Google antes era súper básico. El que más link tuviera era la página más importante. O sea, si entre más personas me hicieran link tuvieran link de mi página, o sea, entre más hubieran otras páginas que yo tuviera links, mi página era más reconocida y se iba para arriba. Era facilito. Entonces, ¿qué hacía uno? Creaba páginas falsas y empezaba a poner link de la página que uno quería que se volviera popular y ya. Pero ya hoy en día no es tan sencillo. Entonces, que hay que tener buena velocidad, que la página no sé qué, que la página hable de ciertos temas, porque Google prima ciertos temas. Ahora con Facebook, pues Facebook tiene la ventaja de que son páginas internas. Pero ¿qué pasa con las páginas de Facebook? Que las páginas de Facebook tienen el mismo problema de la cuestión de que si tú no tienes un tema de interés de Facebook, tampoco te va a publicitar de la mejor manera. ¿Sí me va a entender? Entonces, tú vas a perder tu dinero también. No todas las campañas son buenas. Y el algoritmo no va a reconocer todas las campañas. Por eso eso es un arte también. Esto de la publicidad, esto también es un arte. O sea, no es solamente, la gente piensa que es solamente un logo, una imagen y ya, bonita y listo. No, esto tiene un trasfondo mucho más grande. Pero en fin, algoritmo, allá en el ejemplo que nos pone Jimena, algoritmo en este caso lo interpretamos como algo que Facebook tiene, ¿sí? Pero el algoritmo no es nada más ni nada menos que simplemente un programa. Los algoritmos son programas. Bueno, aunque en este caso no lo vamos a interpretar todavía con programas. Porque el algoritmo, aunque es un programa, no siempre es necesario que sea un programa. ¿Qué es un algoritmo? Definámoslo. Es un conjunto bien definido de procedimientos lógicos o matemáticos que se pueden seguir para resolver un problema en un número finito de pasos. ¿Cómo así? Un algoritmo son una serie de instrucciones que tienen un fin, así se los pongo. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un algoritmo de la vida real? Porque existen varios, pero uno. A ver, vuelvo a reitero. Un algoritmo es un conjunto bien definido de procesos lógicos o matemáticos que se pueden seguir para resolver un problema de número finito de pasos. Un ejemplo en la vida real de un algoritmo sencillo. En la vida real. ¿Ninguno? Facilito. Será el de estudiar. Todo se puede convertir en un algoritmo, todo, cualquier cosa. Si yo te digo, ¿cuál es tu procedimiento para ir al colegio? Es un algoritmo. Entonces, si me levanto de la cama, doy 2 pasos, me cepillo,
Eso es un algoritmo. ¿Y cuál va a ser el fin? Pues cuando llegue al colegio. Ese va a ser tu finito. O sea, ya cuando llegues y finalices. Pero una mejor forma de explicarlo o de decir un algoritmo es una receta de cocina. Una receta de cocina es la mejor forma de que te describe un algoritmo. ¿Por qué? Sencillo. Llega al final. Pues llega a un final y porque son una serie de procesos. ¿Sí? Es una serie de procesos. Yo a ti te digo, ten la carne 5 minutos en el horno, luego sácala, adóbala con no sé qué, échale tal cosa, échale 20 gramos de no sé qué, 15 gramos de cuenta, algo así. Miren, una receta de cocina es algo muy similar a lo que podemos interpretar como un algoritmo. Entonces, ¿qué nos dice? Es una lista finita de pasos que plantean la solución a un problema. Y aquí es donde se diferencia el algoritmo a una receta de cocina. ¿Cuál es la diferencia? Que el algoritmo se crea para solucionar un problema, mientras que la receta de cocina es para obviamente cocinar algo, que tú puedes interpretar que el elemento de cocinar es el problema porque necesitas eso para solucionar rápido, pero no. Realmente el algoritmo es un elemento que se usa para dar solución a un elemento matemático. Ejemplo, aquí se los voy a poner, vamos con nuestro algoritmo. Necesito un programa que me permita sumar 2 números. Así es simple. Ay, profe, pues eso está en la calculadora. No, pero yo quiero que usted cree un programa que permita sumar 2 números. No multiplicar, no restar, no dividir, simplemente y llanamente sumar 2 números. Obviamente esos números pueden ser cualquiera. ¿Sí me va a entender? Pero necesito un programa que me sume 2 números. Entonces me dicen que para que eso suceda necesito unos elementos. Primero, unos datos de entrada. Siempre, todo programa va a tener unos datos de entrada. Vamos a ver un proceso o pasos para resolver el problema. Y segundo, unos datos de salida. Venga, voy a pedir un borrador porque nos va a tocar seguir trabajando en el tablero. Bueno, lo puedo hacer acá en la pesita navia. Para no ir rayando allá. Ok, entonces, vamos acá. Comencemos con esto. Vamos con el ejemplo. Bueno, yo quiero crear un algoritmo para sumar 2 números. ¿Listo? ¿Entendido? Ese es mi problema. Necesito sumar 2 números y necesito obtener el resultado. Ese es mi problema. Necesito un algoritmo que me permita hacer este procedimiento. Pero ¿qué me acaba de decir? ¿Qué me acaba de decir el elemento ahora? ¿Qué me acaba de decir? Me acaba de decir que para hacer esto yo necesito 3 componentes. Hay que identificarlos. Todos los algoritmos lo tienen. 3 componentes. Primero, los datos de entrada. Comiencen a aplicar su pensamiento lógico. Si yo quiero crear ese algoritmo. Datos de entrada. Si yo quiero crear ese algoritmo, ¿quién me dice cuáles son los elementos de entrada? ¿Cuáles son los datos de entrada del algoritmo que quiero crear? Crear un algoritmo para sumar 2 números. A ver, despiértense. Dejen de dormir. ¿Sí o no, Erika? Es como sumar y... No. Igual a... No. ¿Cuáles son los datos que necesito? Pues los números. Exacto. Los números. Datos de entrada. Los 2 números. Esos son los datos que vamos a ingresar al programa. Ahora, ¿cuál es el proceso o pasos que resuelven el problema? Ojo, eso que estoy haciendo lo estoy planteando para este algoritmo. Crear un algoritmo para sumar 2 números. Entonces, datos de entrada, los 2 números. Esos son los datos de entrada. ¿Proceso o pasos para resolver el problema? Pues sumar sería el proceso que necesito para resolver eso. ¿Qué es? Sumar.
Y ahora viene el tercero y el último elemento. ¿Cuáles son los datos de salida? Muy bien. Ya empezamos a hablar el mismo idioma. Muy bien. Los datos de entrada, los dos números. El proceso o pasos que resuelve el problema, sumar. Y los datos de salida, el resultado de la suma. ¿Entendido? Facilito. Listo. Ahora, ¿qué nos dice acá? Características de un algoritmo. Vamos a ver si este algoritmo va o no va. Vamos a ver. Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización en cada paso. Muy bien. El resultado del algoritmo debe ser definido. O sea, debe haber algo concreto que obtengamos. Si se sigue un algoritmo dos veces con los mismos datos de entrada, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Un algoritmo debe ser finito, es decir, debe tener un fin. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento, es decir, se debe tomar un número finito de casos. ¿Listo? Bien. Vamos para allá. Listo. Comencemos a hablar de esto de los algoritmos. ¿Estamos? Bien. ¿He creado un algoritmo? Mentira. No he creado un algoritmo. Solamente establecí cuál es mi problema y cuáles son los elementos que conforman mi algoritmo. Pero les voy a decir una cosa. Creemos un algoritmo. Ayúdenme ustedes, señores. No se queden ahí callados ni viendo el celular, porque ¿para qué? No les va a llamar, tranquilos. Entonces, comencemos. Necesito crear un algoritmo. Acabamos de decir que los algoritmos son una serie de ¿qué? De pasos. Necesito que empiecen a pensar no como usuarios. Bueno, aunque deberíamos pensar como usuarios, pero ya ahorita lo entenderán. Necesitamos pensar cómo haríamos esto. A ver. Primer paso. Para sumar dos números. ¿Quién me dice cuál es el primer paso? ¿Cuál es? Sí, estoy creando mi algoritmo. Empiezo a crear mi algoritmo. Y los algoritmos que son pasos. ¿Sí? Entonces, necesito los pasos para hacer esto. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Primero. No hay interfaz, no hay nada. Para sumar dos números. Sí, ¿qué es lo primero que usted haría para sumar dos números? Escribirlo. Exacto, muy bien Heidi también. Exacto. ¿Qué es lo primero que necesita? Los números. Pero ojo, vamos a hacerlo. Miren cómo es esto. Yo podría colocar, escribir los números a sumar. ¿Sí? Pero bueno, le voy a empezar a cambiar el pensamiento. Imagínense que ustedes son programadores. ¿Sí? Imagínense ya que ustedes son programadores. Se nota, ¿cierto? Sí. El tipo pasa que usted no va a crear, ojo, usted no va a crear un algoritmo. No va a crear un algoritmo. Va a crear un programa para sumar dos números, más potente todavía. ¿Cuál es la diferencia entre algoritmo y programa? Algoritmo es lo que yo planteo, los pasos. ¿Y cuál es el programa? El programa ya es una instrucción lógica en el computador que lo hace. Esa es la diferencia. En pocas palabras, normalmente para crear un programa primero hay que crear un algoritmo. Por eso es tan importante. ¿Listo? Pero bueno, vamos allá. Imagínense, ustedes son los programadores, quien crean el programa. Hay un usuario frente a su computador. ¿Qué sería lo que le pedirían ustedes en el programa para iniciar? Lo primero. Lo oyeron hace un momento. Perdón. Uy, la embarré. Listo. Pero como yo puedo hacerlo de las dos maneras, lo voy a hacer de la manera más larga posible. Primero, escribir el primer número a sumar. Ese es el primer paso. Escribir el primer número a sumar. Los paréntesis es porque ahorita vamos a comprobar el algoritmo. Ahorita lo vamos a comprobar. ¿Te parece? Listo. Deme el segundo paso. El método. No. El segundo número. Escribir. Haría así. Escribir. Haría así. Escribir.
segundo número. Ay, cuidado, Luisa. Muy bien lo que dices. Ay, escribí el símbolo. Pero eso es porque nosotros pensamos como usuario, no como programadores. Porque como programadores vamos a saber, tranquila que eso es normal porque estamos aprendiendo. Vamos a aprender ahorita de que eso de la suma es un proceso. O sea, aquí nosotros intentamos como un ¿qué? Como un proceso. Y ahí viene el tercero. ¿Cuál es el tercer paso? No. ¿Ya sumaron? ¿A qué momento sumaron que no me han dicho? No, yo le dije a ella que no pensara en poner el símbolo más porque aquí no servía. Porque la suma no era un símbolo, sino que aquí se interpreta como un ¿qué? Como un proceso. Sí, entonces, sumar, ¿qué van a sumar? Número con números. Ajá, entonces para acá quiero, yo sé que esto no va aquí en algoritmos, pero se los voy a ir poniendo para que comiencen ustedes a cambiar esa mentecita. Cuando ustedes van a hacer este tipo de cosas, lo ideal es crear una asignación, pero ya estamos hablando de programación. La asignación es que decir a algo que vale algo. Por ejemplo, escribir el número a sumar. A ese número le vamos a poner un valor. Por ejemplo, A. El número a sumar es el número A. El segundo número le vamos a colocar un valor. ¿Cuál va a ser? B. ¿Sí me va a entender? O sea, el segundo número, ¿cómo se va a llamar? B. Y cuando ustedes vayan a hacer el proceso, ahí les va a servir la asignación. ¿Usted cómo le van a decir a sumar que sume el primer número y el segundo número? Pues le va a decir sume A. Haga el proceso de sumar A más B. Pero, pues obviamente, sumar el primer y segundo número. Este sería el ¿qué? El paso a paso. ¿Sí me va a entender? O sea, primer paso, escribir el número a sumar. Segundo paso, escribir el segundo número a sumar. Tercer paso, sumar el primer y segundo número. Cuarto paso. Muy bien. Resultado de la suma. Entonces, en este caso sería ¿qué? El resultado le podemos dar un nombre, denme un número, un elemento, por ejemplo, Z. ¿Sí? Ojo, profe, eso de A, de B, de Z, eso son letras que me estoy inventando. Hubiera podido colocar L, B, C, lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, acaban de crear un algoritmo, señores. Felicitaciones, su primer algoritmo. ¿Cómo dice el primer algoritmo? Dice, paso 1, escribir el número a sumar. 2, escribe el segundo número. 3, sumar el primer y el segundo número. 4, resultado de la suma. ¿Lo hacemos realidad? Hagámoslo realidad. Escriba el primer número a sumar. Un ejemplo, ¿cuál? Cualquiera. 34. Escriba el segundo número a sumar. No, vamos más fácil. 4. Sumar el primer y segundo número. Entonces, el primero es 34, más el segundo que es 4. Resultado de la suma, 34 más 4, 38. Ay, profe, pues ahí eso se puede hacer. Ay, pues, obvio, si yo hago un lapicero, pues yo puedo hacer eso. Obvio que sí. Pero recuerden lo que yo les acabo de decir. A un computador hay que decirle paso a paso, cosa por cosa. Súmeme A más B. Pero A más B, ¿qué son? No, pues toca asignarlo. Por eso le puse la A, le puse la B, la A más B y la Z. Esto no hace parte del algoritmo, pero se los pongo aquí para que comiencen a cambiar ese pensamiento de ver todo como usuario y empecemos a ver eso como ya un proceso matemático. ¿Listo? Recuerden que siempre van a haber datos de entrada, siempre van a haber procesos o pasos para resolver el problema y siempre van a haber unos datos de ¿qué? De salida. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Claro? ¿Claro, Erika? Facilito, ¿cierto? Te la pongo a que me quede el algoritmo de multiplicar 3 números y usted me lo hace, ¿cierto? Eso, así me gusta, esa es la actitud, Erika. Muy bien. Ok, bien. Eso es lo que nosotros llamamos algoritmos. Mira que yo quiero ver algo acá. Bueno, listo. ¿Por qué son tan importantes?
Bueno, ahorita vamos a aprender, y de esto se va a tratar la clase realmente, señores, de algo que se llama pseudocódigo. En un algoritmo expresado de manera más formal, porque un algoritmo es simplemente escribir tal como lo hicimos aquí, escribir número 1, escribir el segundo número, escribir el primer número y el segundo número, resultado de la suma. En un algoritmo, si yo vuelvo y pongo los mismos datos de entrada, me tiene que dar absolutamente siempre el mismo resultado de salida. Les hago un ejemplo. Si yo vuelvo a escribir el 34 y vuelvo a escribir el 4, ¿el resultado de la suma será 38? Bueno, venga, no me hagan. Claro, exacto. A ustedes les parece, uy, esta pregunta tan absurda, o sea, es obvio, va a ser siempre el 38. Pero ustedes van a dar cuenta más adelante que si usted comete un error en su algoritmo, puede que la segunda vez que intente hacer lo mismo no le dé el mismo resultado, porque no siempre van a ser sumas, ese es el problema. La gente como uno empieza con esto, que es lo más fácil que ustedes entiendan, suma, resta, multiplicación, que es lo más sencillo del mundo, piensan que todo es así y no es así. Aquí van a ver lo que llamamos procesos lógicos, funciones o condicionales, repetir, hay varias cosas que se van a ver. Entonces, bueno, cuando esto pase, vamos a darnos cuenta que hay programas que nos ayudan a hacer esto más sencillo, y esos programas se llaman programas de pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Cuidado con esto, porque más de uno dirá, uy, cuando estén escribiendo pseudocódigo, uy, profe, soy programador. No, usted no es programador, usted aprendió a hacer pseudocódigo. El pseudocódigo no es nada más ni nada menos que un lenguaje que está entre los algoritmos y entre el lenguaje de programación. En pocas palabras, usted aprendió a crear algoritmos, pero todavía no es programador. ¿Sí me entiende? Simplemente está representando el algoritmo de una manera más formal, como dice la misma guía. En un algoritmo expresado de manera más formal se utiliza como una representación intermedia antes de traducirlo o codificarle con un lenguaje de programación. En las clases de lógica de programación utilizaremos el pseudocódigo para expresar soluciones algorítmicas creadas. Recordemos que el objetivo de este curso es aprender a resolver problemas de una forma general, para que en los próximos cursos nos preocupemos solo de la sintaxis del lenguaje de programación que estemos aprendiendo. Es decir, que si usted realmente le mete empeño a esto y logra aprender algo de pseudocódigo, ya después no va a tener que aprenderse la lógica, sino simplemente aprender el lenguaje que vaya a usar. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí vamos a iniciar a crear, bueno, esto lo vamos a saltar realmente. Voy a plantearles estos conceptos de la forma que mejor pueda, y ya posteriormente vamos a iniciar a pura práctica, señores. Vamos a terminar esto de los conceptos hoy, y ya a partir de dentro de 8 días vamos a trabajar con un nuevo programa. Si quieren irlo conociendo o quieren irlo explorando, el programa que vamos a usar se llama así, por favor, para que lo tengan ahí. Así se llama el programa que vamos a usar para nuestro pseudocódigo. Se llama PSeInt. Si lo quieren ir descargando, si lo quieren instalando en los computadores, perfecto. PSeInt. ¿Qué es un PSeInt? PSeInt no es un lenguaje de programación, es un programa para trabajar con pseudocódigo, es decir, con un código que no es realmente lenguaje de programación, y es una forma que nos da a nosotros de cómo se escribe un algoritmo en un programa. ¿Listo? Entonces vamos a usar ese programa que se llama PSeInt. Por ahora voy a aclararles algunos conceptos. Esto lo vamos a ver dentro de 8 días con PSeInt, porque esto hace parte de la clase de PSeInt. Lenguaje de programación, ya lo decíamos, en computación es cualquier lenguaje artificial que pueda utilizarse para definir una secuencia de instrucciones a fin de que se puedan ser procesadas por un computador. Conjunto de caracteres, reglas, palabras y operaciones con significados previamente asignados que permiten escribir programas. Un lenguaje de programación tiene léxico, o sea, define los símbolos que lo acompañan. Sintaxis es las reglas, porque como todo lenguaje tiene reglas, o sea, no es que usted pueda poner cada cosa donde quiera, no, hay unas reglas. Y la semántica, que define lo que le dan sentido a todo el elemento. Que nos muestra algunos lenguajes de bajo nivel, como los ensambladores, compiladores, intérpretes, que ya los vamos a ver más adelante, y los lenguajes de alto nivel, como hablábamos de C, C#, C++, C#, Visual Basic, Java, Turbo Pascal, Prolog, SQL, JavaScript, PHP, bueno, en fin. Que es un programa, ya lo decíamos, en una computación es su conjunto de instrucciones que define la secuencia de eventos que un computador debe ejecutar para llevar a cabo una tarea, realizando cálculos y suministrando resultados. Señores, solo por consejo personal, escúchenmelo muy bien, Erika también, ¿oyeron? Escúchenme como consejo personal, solo como consejo, digo, ¿no? Puede que les sirva, puede que no. Como consejo les digo,
Grábense bien los conceptos de cada uno de estos elementos. Yo sé por qué les digo, grábenselos. Sepan qué es un lenguaje de programación, que en computación es cualquier lenguaje artificial que puede utilizar para definir una secuencia de instrucciones. Sepan qué es un programa, que en computación es el conjunto de instrucciones que define la secuencia de eventos que un computador debe ejecutar para llevar a cabo una tarea. Grábense qué es programación, proceso que comprende el análisis del problema, diseño de la solución, escritura y desarrollo del programa, prueba del programa y su corrección. Eso es la programación. Programa ya quiere decir no solamente aprender a hacer algoritmos, sino a crear un lenguaje para ese algoritmo y crear un programa para llevarlo a cabo. ¿Listo? La programación es para desarrollar programas. ¿Listo? Muy bien. Grábense menos esos conceptos sencillos. ¿Listo? Grábense esos conceptos fáciles. ¿Qué es programa? ¿Qué es programación? ¿Qué es lenguaje de programación? ¿Ok? Bueno, pseudocódigo también. ¿Listo? Pero grábense muy bien esos conceptos. Solo es una sugerencia, ¿no? O sea, puede que de pronto por allí les aparezcan, ¿no? O sea, digo yo, ¿no? Lo necesiten. Puede ser que no haga la evaluación de eso. Puede ser también. Ah, y hablando de eso, Heidi, la pregunta que me hiciste respecto a las pruebas de Colpa. Las pruebas de Colpa se van a realizar, espérate, le confirmo a la profe aquí con la fecha. Sí, señora, el 6 y el 7 de siguiente mes, es decir, de junio. Dentro de estas fechas van a estar habilitadas en plataforma las pruebas de Colpa. Las van a hacer desde su casita. ¿Listo? Porque era que Lebra, ¿no? Yo pregunto. ¿Listo? Las van a hacer desde su casita. Es porque no le toca venir, ¿cierto? Claro, es por eso. ¿Listo? Las van a hacer desde su casita y van a tener un tiempo límite para desarrollarlas. Dentro de 8 días o dentro de 15, no me dejó muy claro la profe. La profe me va a pedir, o sea, vamos a trabajar por ahí hasta las 12 pasaditas y ella va a tomar la clase para explicarles a ustedes la plataforma de la Secolpa, porque cambió. Entonces van a trabajar con una nueva plataforma y en esa plataforma ustedes simplemente con un usuario y una contraseña que les van a dar, ustedes ingresan allí y presentan las pruebas recordándoles que tienen cierto tiempo. Cuando usted abre la prueba tiene cierto tiempo, no es que va a tener hasta el martes para hacerla, no, se la abre y el tiempo que le hayan dado para esa prueba y ya la soluciona y sí. ¿Listo? Eso es lo que debe hacer, no es más. ¿Profe, cada semestre se hace? Cada semestre. ¿Y qué pasa si no de pronto llega a sacar puntaje muy bajo? Las pruebas se califican de 1 a 5. O sea que si son 10 preguntas por cada materia, haz la cuenta. Si sacas 6, sacas 3. O sea que no puedes equivocarte en más de 4 preguntas. ¿Sí me entienden? Entonces, sí, no es más de 4. Entonces, si sacas menos de 3, pierdes la Colpa. La pierdes. ¿Qué pasa cuando la pierdes? Ahí viene el aspecto. Si te vas a graduar, tienes problemas. O sea, si ya es tu último semestre, tienes que plantear una recuperación nueva en ese mismo tiempo para que se la recupere. Si pasas a otro semestre, pues tienes ventajas que en el siguiente semestre las puedes recuperar. Solo que lastimosamente, ya para el siguiente semestre tendrás que pagar para poderlas recuperar. Por eso, lo mejor es estudiar y no perder ninguna. ¿Listo? ¿Ok? Ahora bien, un consejo. Las pruebas de Colpa más complejas son las de temas muy complicados. Ejemplo, lógica de programación, diagramación. Son temas que son bastante complejos. Por eso mi consejo es que tengan esas guías a la mano y las estudien bastante bien para que no los coja por sorpresa. Cuando le pregunté a alguno ya sepa más o menos dónde está el título. Si ustedes vean que es así, pues digo yo, ¿no? Solamente es una sugerencia, porque todos tendrán que presentar las pruebas de Colpa. También en el caso, por ejemplo, de Ana María, pues Ana María también tendrá que presentar la prueba de Colpa, que es la prueba que, como les decía, van ustedes a desarrollar. ¿Listo? ¿Entendido para todos? Entonces, solo como consejo, por favor, manejen esos conceptos. Solo es un consejito ahí gratineado. ¿Listo? Bien, volvamos a lo que nos compete. ¿Cómo se llama el programa? Se llama PCN. Es el programa que vamos a usar para eso. ¿Listo? Ese programa lo pueden descargar, es open source. ¿Qué quiere decir open source? O sea, gratis.
Vamos aquí, miren, a internet, PCInt, aquí nos aparecen para qué, PCInt para Linux, PCInt para Windows o PCInt para Mac. Simplemente como obviamente, y sé que todos aquí tienen Windows, entonces vamos a dar clic aquí en Windows y nos va a decir que si queremos descargar la versión instalable o la versión portable. Cuidado con esto. La versión instalable es que usted la va a instalar en su computador, le va a quedar en su computador y solo podrá usarla allí. La versión portable es que usted descarga una carpetica, es un comprimido, lo descomprime, es una carpetica, y esa carpetica la puede llevar en su memoria y abrirla en cualquier computador. Esa es la diferencia entre instalar y portable. En mi caso, como yo uso este computador y con este computador les voy a explicar, no necesito llevar la portable, pues descargo el instalador. ¿Sí me va a entender? Aunque vuelvo y reitero, ustedes pueden descargar la versión portable si quieren llevarla en su memoria y poder usarla en cualquier computador. Este programa es digamos livianito, no es pesado, es fácil de usar, así que vamos para allá. PCInt, aquí lo vemos. En este proceso voy a comenzar, lo voy a ejecutar. Listo, le voy a decir que sí y voy a esperar que se instale. Bienvenido al asistente de instalación. Si lo descargan portable no tienen que instalarlo, son una carpetica, la abren y lo ejecutan y ya. Pero como yo sí lo voy a instalar, entonces siguiente, acepto. Uno nunca lee esta vaina, ¿sí? Vea toda la cantidad Ustedes pueden creer que una empresa de videojuegos, que como sabía que la gente nunca leía los términos y condiciones, decidió poner entre esos términos y condiciones un apartado que decía que aquel que hubiera leído esos términos y condiciones y llamara a tal número, le iban a dar $1000. Sí. Puede creer que duraron 2 años, escuchen muy bien, 2 años para que la misma persona descubriera que existía ese beneficio. 2 años, imagínense, la gente instaló. Y solamente porque una persona que era muy ¿qué? Oye, ¿qué le podemos decir? Nosotros acá en Colombia le diríamos muy quisquillosa, ¿no? Sí, pero es una persona que detalla mucho las cosas, se puso a leer y encontró y se ganó $1000 por eso, ¿sí? Pero tranquilos, ya se dieron la promoción, así que ya no se puede hacer eso, ¿sí? ¿Listo? Muy bien. Acepto el acuerdo, siguiente. Ahí me dice dónde le voy a instalar, le doy simplemente en instalar y espero que el programa se instale. Es un programa liviano, así que si sean computadores viejitos, lo que sea, lo van a poder usar. No tienen que, ay, profe, ese no me funciona. No, aquí sí, esa excusa no les queda. Completando la instalación de PCInt, le doy siguiente, ahí me da que para ejecutarlo, si quiere o si no, simplemente lo cierro, le doy siguiente y ya se va a abrir el programa. Y voilà, bienvenidos a PCInt. Ahí nos aparece un letrerito. Miren el programa, se parece un programa para niños, míralo, es un programa muy sencillo realmente. Nos dice, antes de comenzar debes seleccionar un perfil para ajustar el pseudocódigo a sus necesidades. Opción 1, perfiles precargados. Si utiliza este para compartir un curso, es probable que ya exista un perfil predefinido para el docente. Cargar desde un archivo, utiliza esta opción si el docente necesita un archivo de perfil. Tercero, no seleccionar perfil. Si solo estás probando el software, esa opción es el perfil más simple para comenzar. En este caso no vamos a hacer un perfil, simplemente vamos a decir opción 3, no seleccionar ningún perfil. Y voilà, estamos en el programa PC. Este programa es el que vamos a usar para trabajar. Bueno, lo vamos a poder instalar ahí. Ahorita no lo vamos a instalar, lo vamos a instalar dentro de 8 días. Pero con este vamos a trabajar. Miren que de una vez inicia, ¿qué dice aquí? Y fin del algoritmo. Para yo poder aquí empezar a trabajar. Entonces ahí cuando vuelvo nuevamente a mi guía. Listo, y voy a enseñarles estos elementos que estaban ahí en pseudocódigo. Cuando nosotros estamos ahí en pseudocódigo, aquí, no, esta no es, me fui muy abajo, perdón. Bien, cuidado con esa tablita, señores, miren. En esta tablita nos van a enseñar que hay palabras reservadas. ¿Qué son palabras reservadas? Todo lenguaje de programación tiene sus propias palabras, así como el idioma español tiene el abecedario, ¿sí? Bueno, todos, en inglés también tiene el abecedario, pero cada idioma tiene su propia forma de identificar sus caracteres, sus palabras. Nosotros, el pseudocódigo tiene sus propias palabras. Vamos a comenzar con las más fáciles, ¿listo? Yo voy a iniciar desde lo más básico. Leer y escribir.
Leer quiere decir que cuando usted ingrese un dato, él lo va a leer, valga la redundancia. Pero ya entenderá en qué consiste. ¿Eso significa qué? Leer. Escribir quiere decir lo que usted va a mostrar en pantalla. Eso quiere decir escribir. Leer es poner un ¿qué? Un elemento. Y escribir es escribir es ponerlo en pantalla. Y leer es que cuando se digite algo, se lea. ¿Listo? Entonces, muy bien. Voy a comenzar para que comiencen a entender, a hacer lo siguiente. Este ejercicio lo vamos a hacer también entre 8 días, pero como ustedes no tienen instalado ahorita, no. Solamente lo voy a hacer yo. Y es el siguiente. Vamos acá. Voy a pasar este algoritmo al PC. Voy a pasar este algoritmo al PC. ¿Qué dice? Ojo con esto. El PCI, se me pasó. Aquí está. El PCI tiene esas opciones. Voy a comenzar acá. Todavía no voy a iniciar con nada difícil. Aquí me dan la opción de colocarle un título al algoritmo. Le vamos a colocar sumar dos números, que es lo que hace este algoritmo. Sumar. Cuidado. Sumar. Hay palabras prohibidas. Yo, por ejemplo, no podría colocar la palabra sumar. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué no podría colocar la palabra sumar? Porque ya existe dentro del algoritmo, no podría, del programa, no podía hacerlo. Por eso, cuando ustedes vayan a manejar espacio, porque inmediatamente se tiran el algoritmo, le damos raya al piso, sumar dos números. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer, sumar dos números. Muy bien, vamos a iniciar con el algoritmo, ¿les parece? Comencemos. Yo quiero sumar dos números. Como esto es un programa, este programa le va a solicitar a un usuario hacer algo. Díganme, ¿cómo le escribirían a usted al usuario? ¿Cómo le pedirían al usuario hacer algo? El primer número, ¿cómo les pedirían? ¿Cómo se lo pedirían? ¿Cómo se lo pedirían? ¿Qué palabra le pedirían a usted al usuario? Recuerden que esto es un programa. ¿Cómo le pedirían al usuario que le escriba el primer número? ¿Cómo le dirían? ¿Literalmente así? No, pon atención. ¿El primer elemento cuál es? Escribir. ¿Listo? Perdón. Escribir. Ok. Escribir. Abro comillas. ¿Por qué comillas? Porque todos los textos van en comillas. Escribir. ¿Escribir qué? Vamos allá. ¿Cómo le pido al usuario? Digite el primer número a sumar. Cierro comillas, punto y coma, y ya. Esa es mi primera línea de código y es mi primer elemento. Pongan atención para que empiecen a entender qué es lo que estamos haciendo con este jueguito. ¿Qué le puse aquí? ¿Qué comando puse aquí? Escribir. Y le puse que entre comillas pusiera en pantalla, digite el primer número a sumar. ¿Listo? Ahora, ¿sí ven este cosito verde que está acá? Este se llama ejecutar. Y van a mostrarnos lo que hicimos, aunque ustedes no crean, ya hicieron algo. ¿Qué hicimos? Ese programa hicimos. ¿Ven lo que dice aquí? Aquí inicia el programa. Ejecución iniciada. Arrancó el programa. ¿Qué apareció? Digite el primer número a sumar. Y se acabó el programa. Eso fue lo que hicimos. Algo así. Sí, pero esto ya es, o sea, cuando recién iniciamos, eso era un lenguaje de modelado, era para diseñar páginas de internet. Aquí ya es para hacer programas, para crear algoritmos, entonces ya es algo más avanzado. ¿Listo? Pero eso era lo que yo necesitaba. Dime una cosa, ¿eso es lo que yo necesitaba? ¿Ahí sumo los dos números? O sea, ¿qué me falta? No, seguir, no, todavía. ¿Escribió el primero? No escribió nada, ¿cierto? Es ahí cuando aparece su nuevo amiguito. Leer. Leer me va a permitir a mí decirle al programa que lea algo. Pero para que lo lea tengo que ponerle un nombre. ¿Quién me dice qué nombre le podemos poner? Al número, al primer número. Muy bien.
Si usted todavía está, ay, ¿qué es eso de A, de B? Si todavía está muy vaina con eso de A o B, pues pongámosle un número más diferente. Num 1. ¿Les parece? Porque de pronto se confunden con A. De pronto, ¿no? Entonces, num 1. Entonces, para que no se... Ay, profe, ¿de dónde salió ese num 1? Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, pues se le puede cambiar. No, perdón, ese no es. En el ejemplo que tenemos acá, se le puede cambiar. Entonces, ya no hablaríamos acá de A, sino de ¿qué? 1. No hablaríamos de B, sino de ¿qué? Num 2. Y no hablaríamos de A más B, sino de num 1. Perdón. Num 1 más 2. Y ya no sería Z, sino res. O resul. Resul le voy a dar. Que sería resultado. ¿Listo? ¿Por qué no coloco resultado? Porque puedo tener problemas con el programa. Ya verán por qué. Más adelante lo conocerán. Muy bien, estamos aquí. Entonces, primer número a sumar. Perdón. Ups. Ok. Digite el primer número a sumar. ¿Cómo lo leímos? Como num 1. Este punto y coma no es obligatorio. Pues ahí se ha vuelto más flexible. Y ya no. Antes, si usted no ponía punto y coma, baila, no hacía nada. Bien. ¿Listo? Veamos a ver qué hicimos. Nuestro primer programa. Veamos qué hicimos. Ejecutar. Dice ejecución iniciada. Ok, muy bien, arrancó. Digita el primer número a sumar. Bien, bien, bien. Ah, y ahora hay un cursor titilando. ¿Para qué era? Para escribir lo que yo quiera, o sea, lo que quiera, cualquier cosa. Entonces, ¿para escribir el qué? No, el primero, estamos en el primero. Bueno, el primer número a sumar. 23. Este es mi primer número a sumar. Presiono Enter porque para que el programa continúe y se acabe el programa. ¿Hizo lo que necesitaba hacer? ¿Por qué? Falta. ¿Qué falta? Bueno, ya les enseñé la primera parte. Sigan ustedes. ¿Qué seguiría? Escribir. Muy bien. Uy, esta gente está aprendiendo a programar. Wow. Muy bien. Escribir. Muy bien. Entre comillas. No se les vaya, vea, aquí no se pueden ustedes equivocar en una coma porque vea, nada que hacer. Digite el segundo número a sumar. Ay, pero es que me da pereza escribir, pues nada que hacer. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué hago? Leer. Num 2. Bueno, ok. Mañana punto y coma 2 puntos. Bueno, no sé, voy a borrarle esto para que no se me confunda porque pues se me enreda. Voy a borrar los puntos y coma. Como se puede poner sin punto y coma, entonces para no complicarlos tanto. Vamos a ver, voy a ver si ya terminé. Vamos a ver. Ejecutar. Digite el primer número. 77. Digite el segundo número. Uy, 23. Pues madre, ¿y ahora qué falta entonces? Ah, ¿resultado? ¿Seguros? Muy bien. ¿Me quieren dar el resultado sin sumarlos? ¿Le han dicho al programa que sume? No. Exacto. Miren, ese es el error que nosotros tenemos en esta área. Nosotros no tenemos en cuenta que el computador no piensa. Ay, profe, pero es que es obvio que sume A más B. Se sume número 1 más número 2. Sí, usted lo sabe porque usted hizo una reflexión lógica. Pero el programa no. Al programa hay que ponerle todo como ¿qué? Como bebés. Hay que decirle literalmente sume tal más tal. ¿Sí me van a entender? Listo. Como no hemos sumado, ¿listo? Venga, vamos a dejar esa suma para dentro de 8 días. Porque yo sé que ustedes van a aprender a sumar y son unos duros, entonces vamos a sumar. Bueno, como cualquier programa, ¿listo? Como cualquier programa, ese programa tiene la opción de guardar, ¿no? Archivo, guardar como. Este sí está en español, así que se pueden relajar. Archivo, guardar como. Y por ejemplo, vamos a guardarlo aquí en documentos también. Y le vamos a colocar, sí, vea, nombre, sumar 2 números. Este es el que vamos a usar dentro de 8 días para terminar de hacerlo. Para ver cómo ustedes me ayudan a crear esa suma ahí. ¿Listo? Vamos a darle guardar. Pero ¿qué quiero que empiecen a entender ya, chicos? Lo primero, esto es pseudocódigo. Si ven que este comando escribir muestra algo en la pantalla, y si vieron que este comando leer me permite ¿qué? Leer el número que escribamos. Ojo,
Él le puede leer también texto, si usted quiere la palabra texto, pero cuando le vaya el resultado, ¿qué le va a generar? Un error. ¿Por qué? Porque el texto no es válido. ¿Sí me va a entender? Porque usted no puede sumar la T más la B, ¿o sí? No, exacto. Listo. ¿Siempre manejas esos dos? ¿Qué cosa? Escribir y leer. No, maneja muchos más. Pero los básicos son escribir y leer. Escribir porque es lo que muestra en pantalla. Y leer porque es lo que lee cuando el usuario escribe. ¿Sí me va a entender? Entonces tranquilos, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Como que es difícil. Y eso que esto no es nada. Les voy a reiterar algo. Esto es pseudocódigo. Es lo más fácil de la programación. Es más, esto no es programación, esto es pseudocódigo. Irónicamente les voy a decir algo. En lo que se parece al pseudocódigo de la programación es que así como usted tiene que aprenderse unas reglas en el pseudocódigo, hay que aprenderse unas reglas en el lenguaje que yo quiera aprender a programar. La diferencia es que esas reglas van a ser más complicadas en un lenguaje de programación. Bueno, ya guardé, aquí puedo guardar los cambios por si acaso y simplemente cierro. Entonces ahí agradecerle ¿a qué? Bueno, voy a guardar eso también porque para adentro yo lo voy a necesitar. Guardar, esto es ¿qué? Estos son, vamos en documentos, este es mi algoritmo. Este es el algoritmo, acuérdense. Algoritmo 1. Nuestro primer algoritmo. Ok. Bueno, voy a agradecerle a Ana María. Bueno, por hoy no es nada más. ¿Listo? A veces le vamos a cortar ahí la grabación. ¿Listo? Gracias. Aquí vamos a cortar la grabación de acá.